Hola, les habla BK Novela, se les agradece su presencia en mi canal. Los contenidos aquí son con fines de entretenimiento. Recuerda, esta novela y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe imitarse. Sin más que decir, sigamos disfrutando de esta novela. Capítulo 6001. Precio. Esta fue la razón por la que Yang Kai finalmente agradeció a Mo. Me temo que este es el final que quería. Mu había protegido a la raza humana y al universo durante incontables años, e incluso después de su muerte, había dejado atrás muchas contingencias y manos ocultas. Aunque el mundo estaba en ruinas y la raza humana era como hormigas para Mu, todavía era lo que Mu quería proteger. Bajo la premisa de que el mundo tenía a alguien más lo suficientemente fuerte para protegerlo, Mo estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Mu. Por supuesto, si Yang Kai no tuviera la fuerza necesaria, a Mo no le importaría matarlo. En ese caso, Mo aún habría reservado un gran territorio para que la raza humana viviera y se multiplicara después de dominar todo el universo. De esta manera, la raza humana no sería aniquilada y tendría una explicación razonable para Mu. Al final del día, Mo no era inherentemente malvado. En la era antigua tardía, incluso había protegido a la raza humana y se había encargado de ayudarlos a obtener su libertad. Si no fuera por él y los 10 ancestros marciales trabajando juntos, la raza humana de esa época no habría podido derrotar a los grandes monstruos de la era antigua temprana. Era solo que no pudo controlar su poder, que crecía gradualmente y finalmente perdió el rumbo, especialmente después de la muerte de Mu. Cuando ella murió, ya nadie pudo contenerlo. El final de hoy fue algo que el propio Mo probablemente buscó desde el principio. Todos se quedaron en silencio después de escuchar la explicación de Yang Kai sobre lo que realmente sucedió, como lo que Mu querría que otros supieran. Sus sentimientos actuales eran difíciles de describir. La vida de Mo pudo haber estado llena de miseria, pero él seguía siendo quien había provocado el dolor y el sufrimiento de la raza humana durante millones de años. Si no hubiera existido Mo, la raza humana habría gobernado el mundo sin oposición después de derrotar a los grandes monstruos de la era antigua temprana. No habría habido una guerra que hubiera durado tantos eones. El desastre de Tinta Negra había causado pérdidas inimaginables a la raza humana, y innumerables élites sacrificaron sus vidas para ponerle fin. En lo que respecta a la raza humana, no importa cuán miserable haya sido la vida de Mo, era un hecho irrefutable que él era el mayor enemigo de la raza humana. Como dice el refrán, el ganador es el rey y el perdedor es el villano. Cacha, y de repente, sonó como si algo se hubiera roto. Todos rápidamente se volvieron para mirar la fuente y se sorprendieron de inmediato. «Hermano mayor», gritó Yang Shue, mirando el rostro de Yang Kai con horror. Todos también parecían serios cuando apareció una grieta en el rostro de Yang Kai. No era una herida normal, y Yang Kai tampoco sangraba por ella. Después de la primera grieta, apareció otra poco después, y luego otra, y no solo estaban en la cara de Yang Kai, sino también en sus manos. El Yang Kai actual parecía una pieza de porcelana que estaba a punto de romperse, y todos podían sentir temibles fuerzas de Daos filtrándose por estas grietas. Yang Kai se miró las manos y murmuró para sí mismo. Llegó más rápido de lo que esperaba. Parecía haber anticipado su situación actual. ¿Lo que está sucediendo? Su Yan preguntó detrás de él, su tierno cuerpo temblando incontrolablemente. Después de tantos años de lucha, Mo finalmente fue derrotado y el desastre de Black Ink se resolvió. El futuro pertenecía a la raza humana y era previsible que el mundo se convirtiera en un lugar mucho mejor. Yang Kai fue el mayor contribuyente en la batalla final, pero en este momento, todo su cuerpo estaba envuelto en una crisis inexplicable. Todos no pudieron evitar estar nerviosos. Lo que fue aún más inquietante fue que nunca antes nadie había visto lesiones así. Yang Kai acarició suavemente el dorso de la mano de Su Yan, consolándola. «No moriré, pero no me queda mucho tiempo». «¿Qué significa eso?», preguntó Xiao Xiao. «¿Cómo debería decirlo?». Todos a su alrededor estaban mortalmente preocupados, pero Yang Kai, la persona principal involucrada, permaneció completamente tranquilo y sereno. La técnica de las sombras fue creada por Mu con el río espacio-tiempo como base. Heredé su legado y recorrí el mismo camino que ella, así que, naturalmente, también puedo usar esta técnica secreta. Sin embargo, el río espacio-tiempo de Mu estaba incompleto, por lo que su técnica de sombra en realidad estaba incompleta. Solo podía invocar sombras del pasado, y una vez que esas sombras se dispersaran, los recuerdos de ese período también desaparecerían. Por otro lado, he perfeccionado esta técnica secreta y puedo invocar sombras del futuro.
Cada sombra que invoqué en la batalla de hace un momento era de 1000 años en mi futuro. Ahora que las sombras ya han sido destruidas, debo pagar el precio. Cuanto más poderosa era una técnica secreta, más difícil era usarla. La técnica de la sombra fue sin duda la técnica secreta más poderosa que jamás haya aparecido en este mundo, especialmente porque Yan Kai superó a su predecesor y la usó para derrotar a Mo. El precio que tendría que pagar definitivamente tampoco sería pequeño. Una vez que se destruyan las sombras del pasado, los recuerdos del pasado correspondiente también desaparecerán. Entonces, ¿qué tipo de precio tendrás que pagar cuando tu futura sombra sea destruida? Preguntó Mi Jinlun solemnemente. No existiré en esos períodos en el futuro. ¿No existirás? ¿Qué quieres decir? Aunque no puedo explicarlo claramente, puedes considerarlo como una declaración literal. Mi Jinlun guardó silencio por un momento, digiriendo esta increíble noticia. Convocaste 8 sombras, entonces, ¿eso significa que 8000 años de tu futuro simplemente desaparecieron? En efecto. ¿Qué pasará después de 8000 años? Yan Kai negó con la cabeza, no tengo idea. Después de todo, esta era la primera vez que usaba la técnica de las sombras, por lo que, aunque sabía que dejaría de existir durante los próximos 8000 años, todos los rastros de su existencia serían borrados por la fuerza del Dao del espacio-tiempo del universo. No podía decir con certeza qué pasaría después de eso. ¿Cómo podría ser esto? Los ojos de Yang Shue se pusieron rojos. No es un gran problema, debería poder regresar después de 8000 años, lo consoló Yan Kai. A pesar de su seguridad, todos podían escuchar la incertidumbre en su voz. Su espalda de repente se volvió más ligera cuando Suyan se fue de repente. Regresó poco después, pero esta vez trajo a Yu Rumen y a los demás con ella. Los ojos de todas las mujeres se pusieron rojos mientras intentaban contener su dolor, evitando que las lágrimas rodaran. Suyan ya había informado a todos sobre la situación, por lo que sabían la crisis que Yan Kai estaba a punto de encontrar. Sin embargo, en el poco tiempo que Suyan no estuvo allí, aparecieron más grietas en Yan Kai y la fuga del Dao de la fuerza se volvió cada vez más obvia. A Yan Kai realmente no le quedaba mucho tiempo, y la reacción de la técnica de las sombras fue incluso más fuerte de lo que había imaginado. Mi Jinlun lanzó una mirada a la multitud, tras lo cual todos, excepto los parientes cercanos de Yan Kai, se retiraron a un lado. Las mujeres que Suyan había traído aquí finalmente no pudieron aguantar más y rompieron a llorar. Al final, fue Yu Rumen quien actuó como la hermana mayor de la familia y logró recomponerse primero. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, la piel del rostro de Yan Kai comenzó a desprenderse y desaparecer. A pesar de que ahora todos eran maestros de octavo y noveno orden, no había nada que pudieran hacer. Todos contuvieron su dolor mientras observaban impotentes cómo la figura de Yan Kai desaparecía gradualmente. En el último momento, Yu Rumen le gritó a Yan Kai: «Bastardo sin corazón. Recuerda mis palabras, si no regresas después de 8000 años, me llevaré a mis hermanas y me casaré con otra persona». Yan Kai le dio una sonrisa, esto suena tan familiar, la voluntad de Yu Rumen finalmente se hizo añicos y ella rompió a llorar. Agarró con fuerza la mano de Yan Kai y le suplicó: «Debes volver. Usted debe». Yan Kai recorrió con su mirada a todos ellos uno por uno, como si quisiera imprimir sus rostros en las profundidades de su alma, antes de asentir suavemente y asegurar: «Por supuesto». En ese momento, emergieron puntos de luz dispersos antes de que apareciera un enorme río que atravesaba el vacío y envolvía a Yan Kai. Poco después, una enorme ola se estrelló contra él y se lo tragó al río. El río desapareció lentamente, y también Yan Kai junto con él, dejando atrás a un grupo de mujeres aturdidas, su dolor sin fin fluyendo como un río. «Algo no está bien», susurró de repente Mi Jinlun, que estaba mirando desde lejos, antes de volverse hacia Xianshan. «¿Lo sientes?». Xianshan asintió con la cabeza. «Algo anda mal». Los otros maestros del noveno orden sintieron más o menos lo mismo. Aunque no pudieron descubrir qué estaba mal exactamente, los maestros del noveno orden fueron extremadamente perspicaces. Sus sentidos eran tan agudos que incluso una ligera disparidad a su alrededor despertaría sus sospechas. Todos hicieron sus respectivas investigaciones, pero ninguno pudo encontrar nada raro. Al no encontrar nada malo, no tuvieron más remedio que dejar este asunto a un lado, pero aún así mantuvieron cierto grado de vigilancia. El telón de la batalla final ya había caído. El ejército aliado había acabado con el ejército del clan Tinta Negra, mientras que Mo había sido completamente sellado por Yan Kai.
Aunque el mayor contribuyente había sufrido una severa reacción por su técnica secreta y su existencia fue borrada por el espacio y el tiempo durante los siguientes 8000 años, cuando todo estuvo dicho y hecho, la victoria necesitaba ser publicitada. Cuando Mi Jinglun y los demás regresaron y difundieron la noticia de que Mo había sido eliminado, el ejército de la raza humana de millones que había estado esperando aquí victoreó y bailó de alegría. La guerra que había durado millones de años finalmente había llegado a su fin. Ahora, todo lo que hay bajo los cielos pertenecía a la raza humana. Después de la batalla, se contaron las bajas y se abordaron las secuelas de manera ordenada. El ejército de la raza de la pequeña piedra ya se había retirado y regresado al territorio caótico muerto a través del corredor del vacío. La raza humana también comenzó su retirada medio mes después. El corredor del vacío creado por Zan Rugoshi ahorró mucho tiempo a la raza humana. Sin embargo, no todos se fueron, encabezados por Su Yan y Yu Rumen, las esposas de Yan Kai, sus discípulos, Yan Shue, Yan Xiao y varios otros se quedaron atrás. Permanecieron en el lugar donde Yan Kai había desaparecido, esperando en silencio su regreso. Los próximos 8000 años definitivamente serían muy aburridos y largos, pero mientras pudieran ver a Yan Kai en el momento en que regresara, cualquier espera valdría la pena. Una flota de buques de guerra en ruinas entró en el territorio caótico muerto a través del corredor del vacío. La actual Zan Rugoshi todavía podía mantener de alguna manera el equilibrio del yin y el yang en su cuerpo, por lo que el territorio caótico muerto ahora era un lugar seguro. Sea como fuere, no podría mantener este estado por mucho más tiempo. Para luchar contra Mo y matar a los señores reales, había quemado demasiado de su línea de sangre de la Orden Celestial. Una vez que el ejército de la raza humana abandonara el territorio caótico muerto, ella rompería la armonía con los dos. En ese momento, el gran hermano Wan y la gran hermana Lan reaparecerían, y Zan Rugoshi perdería su fuerza anterior. Al final del día, si ella no tuviera su línea de sangre de la Orden Celestial que pudiera mantener la armonía del Yin y el Yang, ella simplemente sería una maestra del noveno orden. La flota pasó por el territorio caótico muerto y pronto regresó a los 3000 mundos. Hace muchos años, cuando el ejército de la raza humana partió por primera vez del límite estelar, tenía unos 30 millones de soldados, pero ahora solo quedaban un poco más de 10 millones. Alrededor del 60% de los soldados habían muerto en esta guerra final. A pesar de las terribles pérdidas, en comparación con la atmósfera solemne y miserable que tenían cuando partieron por primera vez, todos estaban de buen humor y cada buque de guerra estaba lleno de vítores y risas, a pesar del triste estado del ejército. En cierto buque de guerra de la tinta negra purificante que estaba tan destrozado que parecía que se desmoronaría en cualquier momento, Mi Jinglun estaba de pie en la proa con Xian Shan a su lado. Los dos escucharon con calma el ajetreo y el bullicio de los otros buques de guerra e intercambiaron una mirada de complicidad. La raza humana ha ganado, pero el mayor contribuyente no puede celebrar con nosotros, es bastante lamentable. Mi Jinglun no pudo evitar lamentarse. Xian Shan asintió con la cabeza. Ahora que lo pienso, si no hubiera forzado esos tratados de paz con el clan Tinta Negra, la raza humana no habría podido acumular suficiente fuerza. Así es, asintió Mi Jinglun, por lo que parece, ese tratado fue un punto de inflexión importante en el surgimiento de la raza humana. ¿Cómo se llamó ese tratado? ¿Cómo se llama? Los dos maestros del noveno orden se miraron antes de que las sonrisas en sus rostros se desvanecieran lentamente, reemplazadas gradualmente por miradas solemnes. Capítulo 6002. Respuesta. Mientras los millones de soldados de la raza humana hacían el viaje de regreso a casa, todos los maestros del noveno orden se reunieron a bordo del único buque de guerra purificador de tinta negra intacto que quedaba. En comparación con su pico, el número de maestros del noveno orden sin duda había disminuido significativamente, y muchos de los maestros del noveno orden recientemente avanzados habían perecido en la batalla. Solo unas 20 personas lograron sobrevivir. Además de los maestros del noveno orden, también fue invitado Fu Guan. Todos tomaron asiento. La mayoría de ellos todavía estaban heridos, sus auras eran débiles e inestables. La batalla terminó no hace mucho, e incluso con las habilidades de recuperación de los maestros del noveno orden, les fue imposible recuperarse por completo en tan poco tiempo, especialmente porque la raza humana se estaba quedando sin suministros, especialmente píldoras de recuperación. Uno por uno, los maestros del noveno orden notaron el aire pesado. Puede que no tuvieran idea de por qué el comandante supremo Mi los había reunido a todos, pero podían ver que les esperaban malas noticias por su expresión.
Después de que el último maestro del noveno orden tomó asiento, Mi Jinglun finalmente comenzó a dirigirse a la multitud. Los he convocado aquí hoy para confirmar algo. Miró a su alrededor, se detuvo un momento y luego contó su conversación con Xian Shan. Cuando los maestros del noveno orden escucharon esto, algunos se sintieron confundidos, otros se perdieron en sus pensamientos y algunos que se dieron cuenta del problema de inmediato fruncieron el ceño. Ouyan le preguntó casualmente. ¿Qué hay de qué preocuparse en tu conversación con Bige Xian? No encontró nada malo, le pareció simplemente una charla normal. Hay un gran problema. Mi Jinglun lo miró con una expresión solemne, lo que hizo que Ouyan Lie se diera cuenta de la gravedad de la situación, a pesar de no entender cuál era el problema. Xian Shan explicó. El tratado de paz que firmamos con el clan Tinta Negra en aquel entonces fue de suma importancia y se podría decir que fue el punto de inflexión en toda la guerra. Es imposible que el hermano Mi y yo olvidemos los detalles de un asunto tan importante. No habría sido nada si fuera uno de nosotros el que tuviera dificultades para recordar ciertos puntos triviales del tratado, pero el problema es que ninguno de nosotros puede recordarlos. Cuando estábamos discutiendo el tratado, ambos no pudimos recordar inmediatamente ni siquiera algunos de los detalles básicos del acuerdo. Eso debería ser absolutamente imposible. Ouyan Lie especuló, frunciendo el ceño. Quizás estás demasiado cansado por la batalla. Xian Shan centró su mirada en él. ¿Recuerdas la primera vez que conociste a Yang Kai? Por supuesto que lo recuerdo, respondió fácilmente Ouyan Lie. ¿Cómo podría olvidar algo así? En ese momento, él dejó de hablar lentamente. Obviamente, él también había notado el problema cuando su expresión cambió y apareció un surco en su frente. Xian Shan luego se volvió hacia los otros maestros del noveno orden y les preguntó. Todos, ¿por qué no intentan recordar sus encuentros con Yang Kai o algún conocimiento común sobre él? Los maestros del noveno orden obedecieron. Pronto, una mirada desconcertada se apoderó de los rostros de todos. Al observar las expresiones de todos, Ouyan Lie comprendió de inmediato que ellos también se habían encontrado con la misma situación que él. No pudo evitar murmurar. ¿Cómo es posible? Cuando Xian Shan se lo pidió, Ouyan Lie intentó recordar la primera vez que conoció a Yang Kai, pero en realidad no pudo recordarlo de inmediato. Era como si su memoria estuviera bloqueada por una barrera invisible. Estaba justo en la punta de su lengua, pero no podía pronunciarlo por alguna razón. Después de luchar por unas cuantas respiraciones, finalmente recordó que la primera vez que conoció a Yang Kai fue fuera del gran paso de la evolución. En ese momento, Ouyan Lie estaba en una misión de exploración con sus discípulos, y Yang Kai llegó a su encuentro bajo las órdenes de Xian Shan. En ese momento, Yang Kai era solo un maestro de séptimo orden. La voz de Mi Jinglun sonó en los oídos de todos. No eres solo tú. Después de que el hermano Xian y yo descubrimos este problema, ordenamos a nuestros hombres que hicieran las mismas preguntas a los soldados y ellos también se encontraron con la misma situación. Independientemente de si se reunieron personalmente con Yang Kai o simplemente escucharon historias sobre él, no pudieron recordar los detalles de inmediato. ¿Qué causó este fenómeno? Preguntó Wu Qin en voz baja. Acababa de intentar recordar cosas sobre Yang Kai, y de hecho era como lo había descrito Mi Jinglun. No sé la razón exacta, pero estoy seguro de que tiene algo que ver con su técnica de las sombras, continuó Mi Jinglun. Todos deberían recordar que Yang Kai dijo que las 8 sombras fueron convocadas desde los siguientes 8000 años. También dijo que debido a que esas 8 sombras fueron destruidas, significaba que él no existiría durante los próximos 8000 años. Todos asintieron en reconocimiento ya que todos estaban presentes cuando Mi Jinglun y Yang Kai estaban discutiendo esto. Yang Kai dijo que era el precio que pagó por usar la técnica de las sombras, pero ahora parece que el propio Yang Kai había subestimado la gravedad de este precio. Pensó que el precio que tendría que pagar sería desaparecer durante los próximos 8000 años, pero en realidad, algún tipo de fuerza invisible está borrando lentamente todo rastro de su existencia de este mundo. Entonces, todo lo relacionado con él poco a poco se volvería borroso en la memoria de los demás. ¿Es realmente posible algo así? A Ouyan Lie le resultó difícil de creer. La forma más directa en la que uno pensaría que eliminar los rastros de la existencia de una persona en este mundo significaba era matar a esa persona, pero la eliminación que todos encontraron ahora ya no era tan simple como simplemente matar a Yang Kai, incluso sus recuerdos de él estaban siendo eliminados. Perdido. Mi Jinglun agregó. Antes de que Yang Kai usara la técnica de las sombras, ni siquiera yo esperaba que existiera una técnica secreta tan extraña. Ouyan Lie inmediatamente se quedó en silencio.
Los misterios de la técnica de las sombras estaban más allá de su comprensión, por lo que el precio por usarla también era insondable. Como tal, no importa cuán increíbles fueran las especulaciones de Mi Jinlun, de hecho existía la posibilidad de que fueran ciertas. Este es solo el comienzo. Lo que me preocupa es que incluso podamos olvidar todo sobre Yan Kai con el tiempo. Todos los maestros del noveno orden quedaron conmocionados. Como el héroe más grande que llevó a la raza humana a la victoria y derrotó a Mo, Yan Kai debe ser recordado por todas las generaciones, pero si la raza humana se olvidara por completo de él, sería realmente una trágica desgracia. ¿Qué pasará si nos olvidamos por completo de Yan Kai? Preguntó Mi Jinlunes. Nadie pudo responder. No preguntó más y en su lugar postuló. Antes de desaparecer, Yan Kai dijo que regresaría después de 8000 años, pero ni siquiera él parecía seguro de eso. Entonces, podría regresar o podría desaparecer por completo. En este momento, los rastros de su existencia se están borrando lentamente, lo que es similar a su desaparición. Si un día todos se olvidan por completo de él, tal vez nunca vuelva a aparecer. Fu Guan, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Comandante Supremo Mi, quiere decir que si muchas personas en este mundo lo recuerdan y su fama sigue siendo generalizada, tal vez pueda ayudarlo a regresar. Mi Jinlun negó con la cabeza. No estoy seguro, pero es posible. Entonces vale la pena intentarlo. Fu Guan asintió. Sin embargo, lo más importante ahora es investigar la velocidad a la que se están borrando sus huellas. Solo confirmando este asunto podremos hacer los arreglos apropiados. Acordado. Acordado. Haremos lo que dice el comandante supremo Mi. Después de muchos días de investigación por parte de maestros del noveno orden y de interrogar a miles de soldados seleccionados al azar, todos llegaron a una conclusión desafortunada. La velocidad a la que se borraban los rastros de Yan Kai iba aumentando. Cada vez se olvidaban más cosas relacionadas con Yan Kai. A este ritmo, todo lo relacionado con Yan Kai desaparecería por completo en poco tiempo. Para entonces, nadie en este mundo recordaría que una vez hubo un héroe que había salvado a toda la raza humana. Mi Jinlun no pudo evitar sentir una sensación de urgencia. Inmediatamente envió gente de regreso a la ubicación original de la gran restricción de la Fuente de los Cielos Primordiales para informar a Suyan y a los demás que se alojaban allí. Aunque Suyan y los demás probablemente notarían esto por sí solos, siempre era mejor estar preparado. Un equipo avanzado ya había sido enviado de regreso para transmitir la noticia de su victoria a las fuerzas de la raza humana en la retaguardia, por lo que ya se estaba extendiendo un ambiente alegre. Cuando el ejército regresó, naturalmente fueron recibidos con calidez y celebración. El ejército de la raza humana sufrió muchas bajas en esta batalla, perdiendo más del 60% de sus soldados. Sea como fuere, todo valió la pena ya que en el futuro, el mundo ya no enfrentaría la amenaza de fuerza de la tinta negra. Pero contrariamente a las expectativas de todos los que se habían quedado atrás, la fuerza cruzada no mostró signos de celebrar después de su regreso. En cambio, se dispersaron rápidamente como si hubiera una nueva misión esperándolos. Pronto, se erigieron grandes estatuas en el límite estelar, mundo de miríada de monstruos y en todos los demás lugares donde vivía la raza humana, ya fuera una aldea, un pueblo o una ciudad. La estatua representaba a un hombre valiente y heroico empuñando una larga lanza que parecía tener un dragón enrollado a su alrededor. Este hombre parecía estar mirando a un enemigo invisible, enfrentándolo en batalla. En la base de la estatua estaba el nombre de Yan Kai. Mientras tanto, Mi Jinlun ingresó al Palacio del Alto Cielo y, con la cooperación de Hua Qingxi y Xianin Chan, reunió a todas las personas que tenían relaciones cercanas con Yan Kai. Posteriormente, bajo la supervisión de Mi Jinlun, escribieron conjuntamente una biografía. Naturalmente, era la biografía de Yan Kai e incluía todos los asuntos grandes y pequeños que habían sucedido en su vida. No había relatos excesivamente embellecidos, solo descripciones simples y objetivas. No obstante, cualquiera que lea esta biografía entenderá cuán magnífica fue la vida de Yan Kai. Todos llegarían a saber que en la era más oscura de la raza humana, fue él quien atravesó la oscuridad y les trajo un brillante rayo de esperanza. También sabrían que Yan Kai finalmente había pagado un precio enorme para finalmente derrotar al antiguo ser llamado Mo y poner fin a la guerra entre las dos razas que había durado millones de años. Lo más importante es que sabrían que el mundo no podría olvidarlo. De lo contrario, nunca podría regresar.
Después de que se escribió esta biografía, los discípulos del Palacio del Alto Cielo hicieron innumerables copias de la misma y las distribuyeron en todos los lugares donde vivía la raza humana, especialmente en los lugares donde se erigió la estatua de Yan Kai. Los maestros del noveno orden incluso colocaron personalmente estas tiras de jade que contienen la biografía de Yan Kai en las estatuas. De esta manera, siempre que alguien examinara la estatua, podría percibir inmediatamente el contenido de la tira de jade y comprender las experiencias de vida de Yan Kai. Muchos de los niveles superiores de la raza humana estaban haciendo todo lo posible para evitar que la raza humana olvidara a su mayor héroe, Yan Kai. Además de eso, el maestro del noveno orden volvió a convocar una reunión después del regreso del ejército. Todos sintieron que el mundo era vasto y que el tiempo era difícil de medir, por lo que decidieron que el año en que la Fuerza Cruzada regresara al límite estelar sería designado como el primer año de la Era del Vacío. Void era un título, el título de uno de los más grandes héroes que poco a poco estaba siendo olvidado. A medida que pasó el tiempo, nacieron, maduraron y envejecieron nuevas generaciones de humanos. Todos ya se habían olvidado de Yan Kai, incluso los maestros del noveno orden que habían luchado junto a él, pero las estatuas que se habían erigido permanecían erguidas. Capítulo 6003. 8000 años. Era del vacío, año 7999 y se levantó la prohibición de entrada al límite estelar, donde se encontraba Alto Cielo, la cueva Cielo, que ocupaba el primer lugar entre los 36 cuevas de los cielos. Inmediatamente, innumerables cultivadores que esperaban fuera del límite estelar entraron y se dispersaron. Los cultivadores estaban entrando al límite estelar desde todas las direcciones posibles y eran en gran número. Aunque había todo tipo de personas entre la multitud, nadie se atrevió a actuar precipitadamente en el límite estelar. No importa cuál fuera su temperamento, se habían vuelto amables y sencillos después de poner un pie en este mundo del universo. Esto no se debía solo a que el límite estelar era el dominio del cielo de las cuevas más fuerte, sino también a que los templos Dao de todos los demás cielos y paraísos de las cuevas estaban ubicados aquí. Se podría decir que uno podía encontrar a maestros del séptimo orden caminando casualmente por las calles de la frontera estelar, incluso los maestros del octavo orden eran tan comunes como los perros. Solo el avistamiento de los legendarios maestros del noveno orden, que generalmente permanecían ocultos, causaría una pequeña sensación. Si alguien actuara irreverentemente aquí, sin mencionar el sol mañana, es posible que ni siquiera vea la luna esta noche. La razón principal por la que el límite estelar era tan animado era porque aquí se celebraría el Festival del Vacío que se celebraba una vez cada milenio. Muchos miembros de la generación más joven no conocían los orígenes de este festival, solo que se llevaba a cabo una ceremonia cada milenio de la Era del Vacío y que ya se había celebrado 7 veces. Y si se contabilizara también la que estaba por celebrarse, esta sería la octava. Se rumorea que hace 8000 años, el entorno vital de la raza humana era extremadamente duro. En ese momento, había una especie llamada el Clan de la Tinta Negra que casi exterminó a la raza humana y conquistó el universo conocido. En ese entonces, la raza humana estaba realmente al borde de la extinción. Sin embargo, gracias a sus grandes héroes y valientes soldados, la raza humana poco a poco recuperó su equilibrio. Al final, toda la raza humana lanzó una gran cruzada y erradicó por completo al Clan Tinta Negra. A partir de entonces, la raza humana se convirtió en los verdaderos gobernantes de este mundo. En cuanto al Festival del Vacío, se llevó a cabo para conmemorar a todos los humanos que dieron su vida en la guerra contra el Clan Tinta Negra. Podría considerarse el evento más grande de toda la raza humana. El festival se celebraría durante un año entero, durante el cual cualquiera podría ingresar libremente al límite estelar. Tenía que saberse que, como territorio de la Cueva del Cielo más fuerte, normalmente estaba prohibido el ingreso de forasteros. Esto no se debía a que Hayaben Kabeaben fuera tiránico, sino a que no tenían otra opción. Desde el final de la Gran Guerra hace 8000 años, aunque la raza humana logró sofocar el desastre de Tinta Negra que duró millones de años, pagó un precio extremadamente alto. Innumerables maestros habían muerto en la batalla, mientras que los 3000 mundos completos habían sido devastados por el Clan Tinta Negra. Los únicos mundos del universo adecuados para la supervivencia de la raza humana fueron los del territorio del cielo alto y el territorio de la miríada de monstruos. El número de mundos del universo habitable se había reducido significativamente y, como tal, el entorno de vida también se había visto afectado. Los recursos de cultivo también eran escasos. Como tal, el nacimiento de demasiados cultivadores conduciría inevitablemente al caos.
Por lo tanto, los cultivadores actuales ya no podían ser tan desenfrenados como lo eran antes de que el clan Tinta Negra invadiera los 3000 mundos. Todo debía hacerse de manera planificada. Hace 8000 años, los maestros del noveno orden mantuvieron una discusión conjunta y llegaron a un consenso. Cualquiera con la aptitud para cultivar tendría que presentarse en los cielos y paraísos de las cavernas, y sus asuntos de cultivo serían arreglados por uno de estos. Fuerzas superiores. Esta decisión se hizo cumplir estrictamente con los esfuerzos conjuntos de todas las fuerzas de la raza humana. Entonces, todos los cultivadores de la raza humana, independientemente de su origen o cultivo, fueron debidamente anotados y registrados. Esta decisión hizo que el ya especial límite estelar fuera aún más exclusivo. El límite estelar tenía un clon del árbol mundial y fue la primera cuna del reino del cielo abierto. La segunda cuna del reino del cielo abierto fue el mundo miríada de monstruos. En los años en que la raza humana luchaba contra el clan Tinta Negra, las dos cunas del reino del cielo abierto, el límite estelar y el mundo miríada de monstruos, habían dado a luz a muchos maestros del reino del cielo abierto de alto rango. Se podría decir que estas dos cunas del reino del cielo abierto jugaron un papel muy importante en la victoria de la raza humana en la batalla final. Sin embargo, después de que terminó la guerra, debido al límite en las áreas habitables, fue difícil para la raza humana soportar el nacimiento de tantos cultivadores de nueva generación, lo que puso al límite estelar y al mundo miríada de monstruos en una posición extremadamente incómoda. Después de regresar de la cruzada y darse cuenta de este problema, los superiores de la raza humana tomaron otra decisión, que fue retirar a todos del límite estelar y mundo miríada de monstruos, especialmente a la gran cantidad de gente común. Estas personas comunes y corrientes no podían cultivarse, pero dada su gran cantidad, podían dar a luz a muchos niños, algunos de los cuales tendrían aptitudes para la cultivación. Si no se establecieran restricciones, no pasaría mucho tiempo antes de que nacieran nuevas generaciones de cultivadores, lo que inevitablemente conduciría a disturbios innecesarios. Incluso a las personas que permanecieron en límite estelar y mundo miríada de monstruos se les prohibió tener hijos. Si quisieran tener hijos, tendrían que dejar estas dos cunas del reino del cielo abierto. Por supuesto, los niveles superiores de la raza humana también sabían que cortar todos los caminos hacia adelante no era sostenible, por lo que dejaron atrás un rayo de esperanza. Esa esperanza residía en el Festival del Vacío que se celebraba cada 1000 años. Durante este gran festival de un año de duración, a todos se les permitió entrar y salir libremente del límite estelar. Si uno pudiera unirse a uno de los templos Dao de los diversos cielos y paraísos de las cuevas, naturalmente estaría calificado para permanecer en el límite estelar para cultivarse. Era difícil calcular cuántas personas habían entrado en el límite estelar cada vez que comenzaba el gran festival, pero el número de quienes realmente podían adorar los distintos templos Dao no era tan alto. Esto llevó a un fenómeno extraño. Muchas mujeres embarazadas o matrimonios jóvenes ingresaban al límite estelar durante el festival. Luego, esas mujeres embarazadas encontrarían un lugar con excelente energía mundial y vivirían con sus familias, alimentando a su feto en paz, para que sus bebés por nacer pudieran disfrutar de la retroalimentación del clon del árbol mundial. En cuanto a esas parejas jóvenes, solo tenían 2 años cuando llegaron, pero cuando se fueran, lo más probable es que los estómagos de sus esposas estuvieran abultados. Plaza de la Montaña de Jade, un mercado extremadamente común en límite estelar. Debido a las decisiones tomadas en el pasado, una gran cantidad de humanos fueron reubicados fuera del límite estelar, dejándolo bastante escasamente poblado. Debido a lo cual, lugares como Plaza de la Montaña de Jade generalmente estaban desiertos. En otras palabras, este lugar solo estaba lleno de humanos porque se acercaba el gran festival e innumerables personas habían llegado al límite estelar. Una pareja joven paseaba por el mercado cogidos de la mano. El hombre era afable y apuesto, mientras que la mujer era tan hermosa como una flor. Eran una combinación perfecta. El vientre de la mujer estaba ligeramente abultado. Obviamente estaba embarazada. En ese momento, el marido y la mujer llegaron ante una estatua alta y miraron hacia arriba. La esposa siguió extendiendo la mano a su esposo, quien impotente le entregó la comida que tenía en las manos y refunfuñó. Te dije que no comieras tantos dulces, ¿por qué no escuchas? Su esposa ni siquiera le dirigió una mirada y mordió la fruta confitada que tenía en la mano, murmurando. ¿Quién dice que soy yo quien quiere comerla? Está claro que es el niño que llevo en el estómago el que quiere comer. El marido no pudo evitar poner los ojos en blanco.
Cada vez que ella criaba al niño en su vientre, él no podía hacer nada al respecto. Querida, ¿crees que este Yankai realmente existe? La esposa rápidamente terminó una barra de fruta confitada y tomó otra barra de la mano de su marido. ¿Por qué están sus estatuas por todas partes? Dondequiera que iban, dondequiera que hubiera un asentamiento humano, siempre encontraban estatuas así. Se rumoreaba que estas estatuas habían estado en pie durante casi 8000 años y no habían sido erosionadas en absoluto por el paso del tiempo. Obviamente, estaban protegidos por el poder de un experto. ¿Cómo puedo saber? El marido respondió bruscamente. Su esposa murmuró para sí misma. Sus biografías están por todas partes y parece que todos las han leído intensamente. Además, según su biografía, utilizó algún tipo de técnica secreta profunda del espacio-tiempo para derrotar al antiguo enemigo, lo que provocó que todo rastro de él fuera borrado de la mente de las personas, y que nunca podría regresar si todos realmente me olvidé de él. Contando el tiempo, da la casualidad de que cuando comience este festival, será el momento de que él regrese. Querida, ¿por qué no vamos a echar un vistazo? El rostro del marido se ensombreció. ¿Por qué lo buscas? Es un héroe. Los humanos podemos tener hoy gracias a sus esfuerzos y sacrificios. Es justo que le rindamos homenaje. Su biografía se ha transmitido durante 8000 años, quién sabe si es cierta o no, y creo que debe ser un hombre sabio y poderoso. Crujido, ¿y por qué estás comiendo mi fruta confitada? ¡Qué amargo! Obviamente es muy dulce. Según su biografía, tuvo muchas esposas. HMPH, finalmente expusiste tus locas ambiciones. Mi querida hija, tu padre ya no nos quiere, nuestras vidas son realmente miserables. No, eso no fue lo que dije. No seas ridículo. En todos los lugares donde se reunían los humanos, se producían conversaciones similares entre las parejas jóvenes. Bajo la vigorosa promoción y mantenimiento de varias sectas importantes, la biografía compilada por Mijinlun había circulado ampliamente durante los últimos 8000 años. Se podría decir que cualquier humano mayor de 10 años había leído la biografía de Yankai al menos una vez. En lo que respecta a la generación posterior, esta biografía era solo un libro de cuentos que les permitía comprender la magnífica vida de un hombre llamado Yankai. En cuanto a si los registros de esta biografía eran verdaderos o inventados, nadie pudo confirmarlo. Esto era algo que ni siquiera los antiguos cultivadores de los cielos y paraísos de las cavernas pudieron determinar, porque en sus recuerdos, muchas de las cosas registradas en la biografía habían sucedido, pero ninguno de ellos tenía la más mínima impresión de que el hombre llamado Yankai fuera allá. Si esto fuera realmente la reacción de la llamada técnica secreta de las sombras, sería demasiado aterrador. Mientras tanto, los maestros del noveno orden se habían reunido en el Palacio del Alto Cielo. En comparación con la cruzada de aquel entonces, el número de maestros del noveno orden sin duda había aumentado. Había más de 100 maestros del noveno orden. Después de todo, todas esas estrellas en ascenso, que poseen la capacidad de avanzar al reino del cielo abierto del noveno orden, habían avanzado gradualmente durante los últimos 8000 años. En el salón principal, todos hablaban en pequeños grupos. A menos que hubiera algo importante, los maestros del noveno orden rara vez se reunían. Los maestros del noveno orden también rara vez aparecían en público. Solo un gran evento como el Festival del Vacío podría reunir a todos los maestros del noveno orden. Con más de 100 maestros del noveno orden, la fundación de la raza humana había alcanzado un pico que no había visto en más de 10.000 años. Ya fueran los maestros del noveno orden recién avanzados o los viejos veteranos, todos habían participado en la guerra contra el clan Tinta Negra. Ahora que se habían reunido, era natural que recordaran el glorioso pasado y observaran a la generación actual competir entre sí. Ouyang era especialmente bullicioso mientras se movía entre la multitud. Cuando empezó a hablar de las grandes batallas que había librado en el pasado, brillaba de alegría sin cesar. Cuando se emocionó, incluso acercó a su discípulo, Gong Lian, en el pasado, cuando este viejo maestro era solo un maestro del reino del cielo abierto de octavo orden, cuando luché solo contra un señor pseudo real, ese señor pseudo real. Lord mojó los pantalones aterrorizado. Este mocoso lo vio con sus propios ojos. Oye, díselo. Capítulo 6004. Canto. Gong Lian, a quien Ouyang todavía llamaba mocoso, ya había alcanzado el noveno orden. Básicamente, su cultivo era el mismo que el de Ouyang, pero todavía había una relación de maestro y discípulo entre ellos. Incluso si fuera un maestro de noveno orden, no podría ir contra Ouyang.
Entonces, no pudo evitar asentir en confirmación después de escuchar esto. El honorable maestro está diciendo la verdad. La risa de Ouyanlie se volvió aún más despreocupada. Algunos de los maestros de noveno orden recientemente avanzados también comenzaron a reír, todos sabían que a Ouyanlie le encantaba alardear y decidieron simplemente aceptarlo. Todos ellos habían presenciado o experimentado de primera mano el poder de un pseudo señor real, y definitivamente no era algo con lo que un maestro del octavo orden pudiera competir, a menos que formaran una formación de batalla. Sea como fuere, cuando no había muchos maestros de octavo orden, Ouyanlie había luchado solo contra un señor pseudo real, y fue él quien fue golpeado hasta el punto de que se había mojado los pantalones. Aún así, luchar solo contra un señor pseudo real seguía siendo una hazaña increíble en sí misma. En ese momento, la ruidosa sala de repente quedó en silencio, todos dejaron de tocar su propia trompeta y levantaron la vista, mirando directamente hacia arriba. En esa dirección estaba un maestro de noveno orden tranquilo y sereno, de cabello medio blanco y con una sonrisa en los labios. Recorrió a todos con la mirada antes de dirigirse a ellos. Damas y caballeros, han pasado 1000 años desde la última vez que nos vimos, pero parece que el porte noble de todos sigue siendo el mismo. También hay algunas caras nuevas, muy bien. Todos saludaron con una reverencia. Saludos, comandante supremo Mi. La persona que había llegado no era otra que Mijin Lunes. Aunque la fuerza cruzada de la raza humana y los diversos ejércitos se habían disuelto, el título de comandante supremo de Mijin Lun se había mantenido. En términos de cultivo, Mijin Lun podría no ser el maestro del noveno orden más fuerte, pero en cada batalla contra el clan Tinta Negra, había desempeñado un papel mucho más importante que cualquier otro maestro del noveno orden. No hubo batalla en la que no se hubiera devanado los sesos para trazar una estrategia para la victoria, y fue él quien finalmente coordinó y envió las distintas tropas. Era un cultivador de la misma época que Ouyanlie, Xianshan y Wei Jun y Ouyang, pero si estuvieran juntos, Mijin Lun definitivamente parecería mayor porque había estado bajo un estrés aún mayor y durante más tiempo durante los miles de años de guerra. Sobre el salón principal, Mijin Lun le devolvió el saludo antes de continuar. Es el día del Festival del Vacío. Contando el tiempo, esta ya es la octava celebración y estoy seguro de que todos saben lo que esto significa. Al escuchar esto, las expresiones de todos se volvieron solemnes. Durante mucho tiempo ha habido lagunas en nuestra memoria. Parece haber rastros de la existencia de una persona en muchos recuerdos clave, pero ya seamos nosotros u otros, ninguno de nosotros puede recordar a esa persona. No sé en qué estado de ánimo estaba cuando supervisé la recopilación de la biografía de esta persona, pero ahora que lo pienso, definitivamente fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Todas las señales indican que esta persona realmente debería haber existido y que todos los relatos en su biografía deberían ser ciertos. Esta persona es el mayor contribuyente a la victoria de la raza humana sobre el clan Tinta Negra. A diferencia de los cultivadores con bajo cultivo, aunque los maestros del noveno orden presentes aquí tenían algunos vacíos en sus recuerdos, estos recuerdos faltantes podrían llenarse perfectamente con la biografía de Yan Kai. Por lo tanto, podrían concluir que Yan Kai realmente existió y que los registros de su biografía no fueron inventados. La razón por la que se habían olvidado de Yan Kai fue por los misterios de la técnica secreta de las sombras. No se puede permitir que un héroe sea olvidado. De lo contrario, la raza humana actual no merece vivir. Ya han pasado 8000 años y es hora de que regrese. La ceremonia del vacío se ha llevado a cabo precisamente para este momento. Todos, los arreglos que habíamos establecido en aquel entonces deberían usarse, es hora de ser testigos de la verdad. El mundo solo sabía que la ceremonia del Festival del Vacío era un gran evento para toda la raza humana, pero no sabía que era una mano oculta que Mijin Lun y los otros maestros del noveno orden habían organizado hace mucho tiempo. Cuando establecieron esta contingencia en aquel entonces, tal vez todavía no se habían olvidado por completo de Yan Kai. Pero ahora realmente no podían recordar nada sobre él. No importaba si no lo recordaban, siempre y cuando el plan funcionara. Por favor, instrúyanos, comandante supremo Mi. Los maestros del noveno orden juntaron sus puños. Mijin Lun sonrió levemente, entonces veamos si todo esto es solo una conjetura poco realista de nuestra parte o si realmente hemos olvidado algo. Uno tras otro, los maestros del noveno orden recibieron sus órdenes y volaron fuera del salón, desapareciendo rápidamente, dejando solo a un maestro del noveno orden atrás.
Este era un gran emperador titulado reconocido por el límite estelar y el único gran emperador superviviente que había logrado llegar a la novena orden. Hubo otros grandes emperadores del noveno orden del límite estelar, pero todos habían caído durante la cruzada. La sala quedó en completo silencio mientras Mi Jinglun y el gran emperador esperaban pacientemente. 10 días después, Mi Jinglun finalmente abrió los ojos y miró al gran emperador del noveno orden. Ya era hora. El gran emperador del noveno orden asintió levemente antes de cerrar lentamente los ojos y difundir su sentido divino. Al instante siguiente, se había convertido en uno con todo el límite estelar. En ese momento, en todos los asentamientos del mundo del universo, las estatuas de Yan Kai, que se habían mantenido altas durante 8000 años, de repente comenzaron a brillar, atrayendo la atención de innumerables personas. Poco después, una voz comenzó a resonar desde la estatua, cantando algo. Lo que la voz estaba recitando era el contenido de la biografía de Yan Kai. La voz parecía contener algún tipo de poder misterioso, lo que hacía que todos los que la escuchaban se detuvieran involuntariamente y escucharan en silencio. Mientras continuaba el canto, un enorme rollo de imágenes parecía haber llenado la visión de todos. El rollo de imágenes retrataba de manera impresionante la vida de un cultivador llamado Yan Kai y cómo gradualmente creció hasta convertirse en el más fuerte, y finalmente llevó a la raza humana de derrotar a sus enemigos. No solo en el límite estelar, incluso en el territorio de miríada de monstruos, en cada mundo del universo donde vivían los humanos, la configuración de las estatuas fue activada por los maestros del noveno orden. En ese momento, ese canto resonaba simultáneamente en los oídos de billones de humanos. Una vez, 2 veces, 3 veces y poco a poco, la gente empezó a leer la voz que salía de la estatua. Casi todos habían leído la biografía de Yan Kai y muchos eruditos incluso la habían memorizado de memoria. Solo que a la biografía que en el pasado solo se leía para pasar el tiempo se le dio gran importancia hoy. Trillones de humanos cantaban el verdadero nombre del gran emperador del vacío. Al mismo tiempo, en el vacío distante, en el campo de batalla donde se libró la batalla final entre Yan Kai y Mo, algunas personas estaban reunidas dentro de un palacio flotante. No había mucha gente, solo una docena más o menos, pero aparte de una pareja de mediana edad, el cultivo más bajo de los demás era el octavo orden, y en realidad había un buen número de maestros del noveno orden presentes. Todos los reunidos aquí eran parientes cercanos de Yan Kai. Sus padres, sus esposas, sus discípulos, Yan Xiao, Yan Shui. Esta gente había estado esperando aquí durante 8000 años. Xia Ninchan originalmente se había quedado para proteger el Palacio del Alto Cielo porque, a pesar de su alto cultivo, tenía muy poca experiencia en la lucha. Además, ella era una gran maestra de alquimia y era más útil estacionada en la retaguardia. Sin embargo, para la cruzada final, incluso ella estaba atada. Después de su regreso triunfal, una vez que Xia Ninchan ayudó a compilar la biografía de Yan Kai con Mi Jinglun, ella inmediatamente regresó aquí. Naturalmente, Mi Jinglun inmediatamente se dispuso a buscar a todos los cercanos a Yan Kai, trayendo a Yan Yinfen y Don Suzu aquí para reunirse con Su Yan y los demás y esperar el regreso de Yan Kai. Su espera había durado ya 8000 años. Capítulo 6005. Maestro Supremo. La reacción de la técnica de las sombras golpeó sin previo aviso y fue imposible protegerse contra ella. Al principio, los familiares de Yan Kai todavía podían recordarlo, pero gradualmente, todos sus recuerdos de él comenzaron a desvanecerse y finalmente desaparecieron. Uno tras otro, empezaron a aparecer lagunas en los recuerdos de todos. Durante un tiempo, todos habían olvidado por qué se habían reunido allí hasta que recordaron que estaban esperando a una persona muy importante. En cuanto a quién era esa persona, ninguno de ellos tenía ninguna impresión de él. La biografía que Xia Ninchan trajo consigo tuvo un gran efecto. Las cosas registradas en la biografía y los recuerdos que quedaban en sus mentes se complementaban perfectamente. Esto les ayudó a saber que una persona llamada Yan Kai había aparecido en sus vidas y que esa persona ocupaba un lugar muy importante en sus corazones. No muy lejos de su ubicación había un corredor vacío que conducía directamente al territorio caótico muerto. En ese momento, una figura salió del corredor del vacío. No era otro que Zan Rugoshi. El cultivo de Rugoshi se encontraba actualmente en la cima del noveno orden, aunque las alas en su espalda habían desaparecido debido a la separación del poder del Yin y el Yang. Su linaje de la Orden del Cielo se había agotado casi por completo en la batalla final, por lo que ya no podía mantener el delicado equilibrio entre los dos poderes opuestos.
Por lo tanto, no tuvo más opción que regresar al territorio caótico muerto y despojarse del poder del Yin y el Yang. Aunque la pérdida de su línea de sangre Abensorder fue un perjuicio significativo para ella, no tuvo mucho impacto en su fuerza personal. Era solo que le resultaría difícil recuperar el poder fenomenal que había mostrado esa vez en el futuro. Al salir del corredor del vacío e identificar su rumbo, Rugoshi llegó rápidamente a la ubicación de Su Ian y los demás. Al notar su apariencia, todos la miraron. Está comenzando, afirmó Rugoshi en voz baja. Todos asintieron mientras una mirada solemne se apoderaba de sus rostros. En la plataforma frente al palacio, todos se sentaron con las piernas cruzadas y con calma comenzaron a recitar el nombre de Yan Kai. Al principio no pasó nada fuera de lo normal. Durante los últimos 8000 años, todo el mundo había hecho cosas similares innumerables veces solo para recordar que no debían olvidar ese nombre. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, un sentimiento diferente comenzó a surgir lentamente en sus corazones. Todos se sintieron asfixiados, como si hubiera una montaña presionándolos, una que se hacía cada vez más pesada. A medida que este sentimiento asfixiante se hacía cada vez más fuerte, las emociones olvidadas también comenzaron a despertar y, junto con ellas, un doloroso anhelo se apoderó de sus corazones. Nadie sabía a quién faltaban, y ninguno de ellos tenía una imagen clara de ellos en su corazón, pero tenían la sensación de que alguien que había dejado una huella profunda en sus vidas había sido olvidado, y el nombre a esa persona era Yan Kai. En un vacío misterioso, vívido y colorido, lleno de caos y distorsiones, un hombre alto y fornido con una espada en sus manos dejó escapar un rugido enojado antes de blandirla hacia abajo. Este golpe de espada casi corta el río espacio-tiempo en dos, revelando la figura parpadeante de Yan Kai detrás de él. Para cuando el agua retrocedió después del golpe, Yan Kai ya había llegado antes que el hombre que empuñaba la espada. Luego levantó la mano y señaló con el dedo al oponente, enviando una ola de agua hacia la figura incondicional. La expresión del hombre incondicional cambió instantáneamente. Después de haber luchado contra Yan Kai durante miles de años, naturalmente entendió el poder de esta ola aparentemente anodina. Esta ola contenía el poder de 10,000 Grand Daos, por lo que ni siquiera él se atrevió a dejarse tragar por ella. El hombre fornido levantó su espada y cortó, rompiendo la ola entrante y salpicando gotas de agua volando en todas direcciones. Al mismo tiempo, el hombre fornido se retiró rápidamente como si estuviera evitando serpientes y escorpiones. Yan Kai no lo persiguió y simplemente se quedó en su lugar. Yan Kai suspiró en su corazón. Cuando usó la técnica secreta de las sombras para derrotar a Mo y fue corroído por la fuerza del Dao del espacio-tiempo, básicamente pensó que caería en un sueño profundo o algo similar, pero ¿cómo podría haber sabido que aparecería en este lugar misterioso? En un parpadeo. Después de llegar aquí, Yan Kai comenzó a explorar y, para su asombro, descubrió que no estaba solo aquí. En realidad, hubo muchos otros maestros. Estos maestros no eran más débiles que él, y algunos incluso eran más fuertes. Esta revelación lo dejó en completo shock, porque en todo el mundo, ya fuera por su cultivo o por su comprensión de sus grandes daos, nadie podía compararse con él. Incluso Mo, que tenía el 30% de su fuente sellada, había sido asesinado por él, así que ¿quién en este universo podría ser su oponente? Pero aquí, había muchos maestros que podían intercambiar golpes de manera uniforme con Yan Kai. Lo que lo dejó aún más sin palabras fue que la gente aquí era extremadamente beligerante. No importaba si había agravios entre ellos o no, una vez que dos partes se encontraban, estallaba una pelea al menos el 90% de las veces. Las batallas parecieron convertirse aquí en la principal motivación para la supervivencia de los seres vivos. Al principio, Yan Kai había sufrido bastante. Pero su situación mejoró gradualmente con el tiempo a medida que sus heridas sanaron y su comprensión de los 10.000 grandes daos se profundizó. También hizo un amigo. El nombre de ese hombre era Chong Hyu y también era muy poderoso. Cuando Yan Kai estaba siendo perseguido después de llegar por primera vez, el hombre actuó con rectitud y lo ayudó. A través de su conversación con Chong Hyu, Yan Kai finalmente entendió que este era un lugar de exilio para todos los maestros que habían tocado el tabú. En otras palabras, todos los que estuvieron aquí habían tocado los secretos de los cielos en un momento u otro. Yan Kai había convocado sombras del futuro, lo cual era un tabú. Aunque no sabía lo que había hecho Chong Hyu, estaba seguro de haber hecho algo similar. Como tal, este lugar fue simplemente apodado el Reino Tabú. Es más, cualquiera que entrara en este lugar sería rápidamente olvidado por el mundo exterior.
Todos los recuerdos relacionados con quienes ingresaron a este lugar se borrarían en poco tiempo. En los 3000 mundos, definitivamente había muy pocos seres vivos que pudieran compararse con Yang Kai. Yang Kai luego recordó el horno del universo y su proceso de creación de nuevos mundos del universo, e inmediatamente comprendió que todos los maestros aquí provenían de mundos diferentes o incluso universos, mucho más allá de los límites de los 3000 mundos. Todos y cada uno de ellos habían alcanzado la cima de su fuerza en su propio reino e incluso habían tocado aquello que no debía tocarse. Yang Kai una vez le preguntó a Chonghyu cómo escapar de este lugar, y este último no ocultó nada. Sabía más cosas que Yang Kai ya que había llegado un poco antes que él. Según él, no era imposible escapar de este lugar. De hecho, había dos métodos para escapar de aquí. Sin embargo, todavía estaba abierto a debate si estos dos métodos realmente funcionaban o no, porque nunca había habido un precedente de que alguien abandonara este lugar. El primer método fue seguir luchando y matar a los maestros de otros mundos. Quizás si mataran a suficientes de ellos, podrían irse. Nadie sabía quién propuso esta idea, pero parecía un poco confiable porque no tenía fundamento. El segundo método era mucho más plausible y consistía en que la gente de vuestro universo todavía os recordara y deseara vuestro regreso. Una persona morirá dos veces en su vida. La primera vez es cuando su vida termina, y la segunda es cuando la última persona que los recuerda los olvida. En lo que a nosotros respecta, es posible que todavía estemos vivos aquí, pero el mundo en el que solíamos vivir ya no nos recuerda, por lo que estamos muertos para ese mundo. Si queremos resucitar de entre los muertos, suficientes personas deben recordarte para que puedas romper las restricciones aquí. Estas fueron las palabras exactas de Chonghyu, y Yang Kai las recordaba muy claramente. En ese momento, Chonghyu había estado bebiendo el vino espirituoso que había sacado de su pequeño universo mientras decía estas palabras. Aunque este segundo método era mucho más confiable que el primero, todavía no era práctico, porque una vez que alguien ingresaba a este lugar, su respectivo universo se vería afectado por las restricciones, borrando todos los recuerdos relacionados con él o ella en muy poco tiempo. Una vez que se borraron los recuerdos, todo se perdió. Incluso si quedaran algunos registros escritos, con el tiempo se convertirían en polvo en la historia. Dicho esto, Chonghyu le dio unas palmaditas en el hombro a Yang Kai, hermanito, quédate aquí. Aunque no hay manera de salir de aquí, todavía está bastante animado. En verdad, era bastante animado. Los maestros supremos de muchos mundos se reunían aquí y luchaban sin parar todos los días. Este tipo de cosas rara vez se veían en el mundo exterior, pero aquí era algo común. En ese momento, Yang Kai simplemente respondió a Chonghyu en una frase. Podré salir. Mi mundo nunca me olvidará. Chonghyu lo miró como si estuviera mirando a un idiota y lanzó una frase. Estaré esperando ese día. Calculando el tiempo, ese día debería llegar pronto. Mientras Yang Kai estaba perdido en un aturdimiento, el hombre alto y fornido había regresado en algún momento y le envió un temible movimiento de espada, obligándolo a esquivar. Desde cerca, se escuchó la risa juguetona de Chonghyu. Yang Kai, no mueras. Si mueres, no podré ver el buen espectáculo. Ya había llegado hace unos días como prometió, queriendo ver si Yang Kai realmente podía abandonar este lugar. Aunque sentía que Yang Kai no tenía muchas esperanzas, desde que hizo un trato, naturalmente tenía que cumplirlo. Inesperadamente, alguien vino a buscar venganza contra Yang Kai en este punto. Aunque se llamó buscar venganza, lo cierto es que no existía gran enemistad entre ellos. El hombre que empuñaba la espada había peleado con Yang Kai al menos 100 veces en los últimos miles de años, y ninguno de los dos había podido hacerle nada al otro. Pero esta vez, en realidad trajo un compañero, queriendo abrumar a Yang Kai con números. Pero sin que ellos lo supieran, Chonghyu estaba junto a Yang Kai. Inmediatamente después estalló una batalla. Yang Kai se enfrentó al hombre incondicional que empuñaba una espada mientras Chonghyu se ocupaba de su compañero. En este momento, un árbol imponente había surgido detrás de Chonghyu. Se balanceaba suavemente, brillaba y brillaba como si estuviera fundido en oro. Una tras otra, sus hojas zumbaron a través del vacío, cortando el espacio. Cada uno de sus movimientos tenía un poder infinito. El oponente de Chonghyu se vio obligado a retirarse cada vez que intentaba seguir adelante. Después de luchar por un tiempo, el maestro no pudo evitar evaluar a Chonghyu antes de preguntar. El linaje del árbol Dao. Chonghyu arqueó la ceja, ¿lo has visto? El maestro continuó. El linaje del árbol Dao es famoso en todos los cielos, y tuve el honor de experimentarlo de primera mano una vez antes.
Dicho esto, guardó su ar. No pelearé más. Chonghyu sonrió levemente, yo estaba pensando lo mismo. Las batallas eran algo común en el reino Tabú, pero había muchos casos en los que una simple sonrisa y un saludo podían borrar toda enemistad. Después de todo, la fuerza de todos era más o menos la misma, por lo que, a menos que hubiera algún tipo de rencor irreconciliable entre ellos, nadie estaba dispuesto a luchar realmente hasta la muerte. Por ejemplo, alguien como el hombre incondicional que empuñaba una espada y que repetidamente buscaba problemas con Yang Kai era bastante raro. Siguió atacando a Yang Kai principalmente porque Yang Kai solo había estado aquí por poco tiempo y el hombre que empuñaba la espada creía que era un blanco fácil. Debido a las repetidas batallas, la fuerza de Yang Kai había crecido significativamente en los últimos 8000 años. Sin embargo, esto no fue sorprendente, ya que Yang Kai no tuvo tiempo para consolidar su base y perfeccionarla después de tragar y refinar el río espacio-tiempo de Mu antes de verse obligado a luchar contra Mo hasta la muerte. No fue hasta que entró en este lugar y peleó batalla tras batalla que Yang Kai finalmente digirió los beneficios que había obtenido del regalo final de Mu. Además, la base de su pequeño universo aumentaba constantemente. Si se le permitiera retroceder 8000 años en el tiempo para tratar con No, definitivamente no terminaría tan miserable como antes. La imagen de la portada no me pertenece ni el contenido. Capítulo 6006. Avance. Los maestros en el reino Tabú provenían de diferentes universos, por lo que los sistemas de cultivo también eran naturalmente diferentes. Por ejemplo, el mundo de donde vino Chonghyu no cultivó el método del reino del cielo abierto, los habitantes de su mundo tenían su propia forma de dividir los reinos. Sea como fuere, los principios fundamentales del cultivo eran más o menos los mismos. En el reino de Yang Kai y los demás, el enfoque principal del cultivo era la comprensión y aplicación de los grandes daos. El brillante árbol dorado detrás de Chonghyu era su Dao, el río espacio-tiempo era el Dao de Yang Kai, y el hombre incondicional que empuñaba una espada y luchaba contra Yang Kai tenía su propio Dao. La espada en su mano era precisamente su Dao. Yang Kai nunca había visto un maestro con un Dao tan puro. Yang Kai había visto y luchado contra muchos maestros durante los últimos 8000 años, pero ninguno podía compararse con el hombre incondicional que empuñaba una espada en términos de pura ofensa y agresión. En cualquier batalla, el hombre incondicional estaba constantemente al ataque, esencialmente ignorando por completo la defensa. A lo sumo, esquivaría un poco cuando fuera necesario. Pelear contra una persona así era increíblemente frustrante y era extremadamente difícil llegar a una conclusión, ya que la única forma de resolver las cosas con algún sentido de finalidad era que alguien muriera. Jianba, no hay enemistad entre nosotros, ¿por qué debes insistir en luchar? Después de intercambiar golpes por un tiempo más, Yang Kai gritó mientras las olas debajo de él se arremolinaban. Jinba, que estaba de pie frente a él, sonrió espantosamente. ¿Por qué traer a colación la enemistad en este maldito lugar? Ya que estoy aquí, uno de nosotros morirá hoy, la pregunta es si serás tú o yo. Yang Kai negó lentamente con la cabeza. Era completamente incapaz de razonar con él. Si se podía usar la técnica secreta de las sombras, Yang Kai confiaba en que podría derrotar a Jianba, pero ya había convocado sombras de 8000 años de su futuro cuando estaba peleando con No, lo que finalmente lo dejó atrapado aquí. Básicamente no pudo usar la técnica secreta de las sombras. Las sombras del mismo espacio-tiempo solo podían convocarse una vez. Indefenso, Yang Kai solo pudo usar el poder de su río espacio-tiempo para luchar incesantemente con Jianba. Sin embargo, Yang Kai se sentía incómodo hoy por alguna razón desconocida. Pensó que se sentía nervioso porque se acercaba el plazo de 8000 años, pero luego se dio cuenta de que no era así. No podía permitirse el lujo de distraerse cuando luchaba contra alguien tan poderoso como Jianba. Entonces, ¿cómo podría tener energía extra para considerar el plazo de 8000 años? Lo que le hizo sentirse incómodo debe ser algo externo. Como tal, poco a poco estaba perdiendo terreno contra Jianba. Chonghyu, que estaba observando la batalla desde lejos, notó esta situación inusual y no pudo evitar fruncir el ceño. Sin embargo, él tampoco tenía idea de lo que estaba pasando con Yang Kai. Además, el compañero de Jianba lo estaba marcando. No podía echarle una mano a Yang Kai y solo podía esperar y observar. Las temibles ondas de choque del Dao de la fuerza se extendieron por los alrededores mientras los dos hombres chocaban sin cesar hasta que, en un momento, Yang Kai de repente escuchó un grito en su oído. Yang Kai instantáneamente cayó en trance, pero antes de que pudiera escucharlo claramente, Jianba ya había desaparecido.
Inmediatamente, una sensación de crisis se apoderó de todo su cuerpo. Yan Kai supo que estaba en serios problemas. Su figura se distorsionó rápidamente y se desvaneció, pero al momento siguiente, Jianba llegó ante él y cortó su figura que se desvanecía. Un chorro de sangre salpicó el vacío mientras la figura de Yan Kai apareció en otra dirección, cubriendo rápidamente su abdomen. Aparentemente, la espada de Jianba lo había cortado, dejando una herida abierta. El grito confuso volvió a sonar en su oído. Yan Kai negó con la cabeza, tratando de dispersar este extraño sonido, pero fue en vano. Justo después del primer grito, pronto siguió un segundo grito, y luego un tercero, un cuarto. En solo unas pocas respiraciones, Yan Kai sintió innumerables voces sonando en su cabeza. Estas innumerables voces se mezclaron en un ruido incoherente antes de finalmente converger en dos palabras. Era naturalmente su nombre. Habiendo herido a Yan Kai, Jianba lo persiguió obstinadamente, pero justo cuando estaba a punto de hacer su movimiento, una gran sensación de horror de repente se apoderó de su corazón. En el momento en que surgió esta sensación de horror, los ojos de Jianba se abrieron como platos. Sin embargo, no era terror o miedo lo que sentía Jianba, sino emoción extrema. Porque desde que su cultivo alcanzó su punto máximo, nadie había podido darle ese sentimiento. Incluso en este reino tabú, donde se había encontrado con innumerables maestros, nadie había infundido verdadero terror en su corazón. Pero en ese momento, contra un enemigo que había sido herido por él, ese sentimiento perdido hacía mucho tiempo había reaparecido. Jianba no pudo evitar recordar a los maestros a los que se había enfrentado cuando estaba débil. La espada que lo había acompañado toda su vida comenzó a zumbar, advirtiéndole que retrocediera. Sin embargo, Jianba no retrocedió. En cambio, bajó su espada, haciendo que las expresiones de Chonghyu y los otros expertos que observaban desde lejos se volvieran extremadamente solemnes. Porque se podría decir que este ataque es el ataque con espada más fuerte que jamás hayan visto. Fue el ataque total de Jianba. Una vez que ejecutara este ataque, su objetivo definitivamente moriría. La luz de la espada llenó la visión de todos, cegándolos. Cuando la luz de la espada desapareció, Chonghyu y el otro maestro rápidamente miraron hacia arriba y lo que entró en su vista hizo que sus ojos se abrieran de par en par en estado de shock. Para su sorpresa, Yan Kai no había bloqueado el golpe de espada en absoluto y simplemente lo dejó caer sobre su hombro. Casi le cortó el brazo, pero no fue así, ya que el agua interminable del río estaba envuelta alrededor de la espada y la muñeca de Jianba, impidiéndole seguir adelante. Aunque Yan Kai resultó herido, su expresión era extremadamente extraña, parecía un poco confundido pero también un poco aliviado. Lo que llamó la atención de Chonghyu fue el vacío detrás de Yan Kai, que parecía extremadamente inusual en ese momento. Resultó que se estaba distorsionando continuamente y, a través de este espacio distorsionado, una leve distorsión del espacio-tiempo emergió de algún lugar desconocido. La restricción de este lugar se había roto. Cuando Chonghyu recordó las confiadas palabras de Yan Kai, su corazón comenzó a latir violentamente. ¿Podría ser que los rumores que circulan en el reino tabú sean ciertos? ¿Acaso suficientes personas en el universo de Yan Kai todavía lo recordaban? Pero, ¿cómo es eso posible? Cualquiera que entrara en este lugar sería rápidamente olvidado. De lo contrario, ¿cómo podrían los maestros que habían entrado en este lugar no poder salir incluso después de tantos eones? Pero aparte de esta posibilidad, Chonghyu no pudo encontrar una mejor explicación. Yan Kai. Él rápidamente gritó. Yan Kai, que estaba inmerso en este maravilloso sentimiento, levantó la cabeza y le sonrió antes de girarse para mirar a Jianba, que todavía estaba de pie con el brazo extendido. Bajo la mirada atónita de Jianba, Yan Kai estiró dos dedos y agarró su espada. Resulta que solo rompiendo la restricción aquí se puede entrometerse en los reinos superiores del Dao marcial. Dicho esto, Yan Kai levantó suavemente los dedos y levantó la espada larga que le había cortado el hombro. Las comisuras de los ojos de Jianba se movieron violentamente mientras sus instintos emitían campanas de advertencia. En ese momento, Yan Kai le dio una sensación muy extraña, como si estuviera a punto de lograr algún tipo de avance. Este sentimiento lo dejó en un gran shock. Los maestros en el reino tabú ya habían llegado a sus límites. La razón por la que quedaron atrapados aquí fue porque querían abrirse paso hacia reinos superiores, pero al final, habían tocado los tabúes de los cielos. Hoy había visto una verdad asombrosa y un secreto increíble. Romper la restricción de este lugar permitiría a uno obtener información sobre el siguiente reino. Este fue un duro golpe para el estado mental de Jianba.
Sin mencionarlo, incluso Chon Hyu, que estaba mirando desde lejos, y el compañero que Hyunba había invitado, sintieron lo mismo. Retirarse. Yan Kai miró a Hyunba y declaró. Hyunba naturalmente lo ignoró, apretando los dientes mientras vertía toda su fuerza en la espada larga y la empujaba hacia abajo sin murmurar una palabra, aparentemente con la intención de cortar a Yan Kai en dos. La espada en su mano era su dao, retroceder sería equivalente a abandonar su dao, entonces, ¿cómo podría estar de acuerdo? Capítulo 6007. Se fue. Ya fuera el límite estelar del territorio del cielo alto o los mundos universales del territorio de la miríada de monstruos, en todos los lugares donde los humanos se habían asentado, los humanos cantaban el nombre de Yan Kai sin parar, cantaban sus alabanzas y difundían el nombre del gran emperador del vacío. Durante los primeros días no ocurrió nada inusual, pero a medida que pasaba el tiempo, un sonido extraño comenzó a sonar en los oídos de todos, como olas rompiendo en la orilla. Además, el sonido se hizo cada vez más fuerte con las continuas acciones de los humanos. Finalmente, en cierto momento, ocurrió un extraño fenómeno. En todos los lugares donde estaban reunidos los humanos, de repente apareció un río de la nada. Los sonidos sonoros de las olas rompiendo se originaban en el río, y todos fueron testigos de esta vista mágica. El agua del río se hinchó y fluyó hacia el horizonte, atravesando el vacío sin fin, fluyendo a través de un gran territorio tras otro, hasta el campo de batalla de la era antigua tardía, y finalmente convergiendo en el campo de batalla final donde Yan Kai y Mo lucharon entre sí. La docena de parientes cercanos de Yan Kai en el palacio parecían emocionados al ver esto. Su canto se volvió más apresurado y sus expresiones más fervientes. El río era al principio ilusorio, como si existiera en otro espacio-tiempo, pero pronto se volvió real y tangible. Inmediatamente después, una figura emergió de las tumultuosas olas del río. Al mirar las figuras que estaban en el palacio, la figura esbozó una sonrisa y dijo: «He vuelto». Las figuras en el palacio rompieron a llorar de alegría mientras se acercaban a la figura una tras otra. Mientras tanto, los maestros en el reino Tabú pronto recibieron la noticia y se apresuraron. Más de 100 personas se habían reunido en poco tiempo y aún llegaban más de lejos. Todas estas personas eran maestros supremos de sus respectivos universos. Todos y cada uno de ellos habían llegado a sus propios límites. Cada uno de ellos solía ser una figura legendaria en su lugar de origen. Pero ahora, sus mundos se habían olvidado de ellos hace mucho tiempo, lo que los dejó atrapados en este reino tabú. Más de 100 de los maestros más fuertes que existen estaban tranquilamente parados alrededor del lugar donde Yan Kai había peleado con Hyunba, mirando un cadáver flotando cerca. El cadáver naturalmente pertenecía a Hyunba. Hyunba sostenía con fuerza una espada rota en su mano, mientras que la causa de su muerte no era otra que la otra mitad de su espada atravesada por su pecho. Muerto. No faltaban hombres valientes y despiadados en el reino tabú, y estallaban batallas todo el tiempo. Este era el tipo de batallas que rara vez se verían en el mundo exterior. Sea como fuere, muy pocas personas perdieron la vida durante estos combates. Porque aunque los métodos de cultivo eran diferentes de un universo a otro, el enfoque principal de todos sería su Dao, después de que su cultivo hubiera alcanzado su límite máximo. Se podría decir que todas las cosas conducen al mismo destino. Como resultado, la fuerza de todos aquí era básicamente la misma. Entonces, no importa cuán intensa fuera la batalla, muy pocas personas morirían. La última vez que alguien murió fue hace más de 100.000 años, y eso se debió a que cierto hombre con una personalidad horrible finalmente provocó la ira de todos y fue asediado por muchos maestros supremos. Pero la situación actual estaba lejos de eso. Era bastante obvio que Hyunba no había muerto porque lo atacaran con una confabulación. No importa qué tipo de Dao estuvieran cultivando aquí, todos tenían una visión y una perspicacia agudas. El que había matado a Hyunba era solo un hombre soltero. Además, el oponente de Hyunba lo había matado tan fácilmente que incluso había partido la espada de Hyunba en dos. Incluso si estos maestros supremos presentes aquí no estuvieran muy familiarizados con Hyunba, la mayoría de ellos habían peleado con él al menos una vez en el pasado. La espada de Hyunba era su Dao. Entonces, matar a alguien puede no ser gran cosa, pero matar a alguien mientras se destruye su Dao al mismo tiempo era inconcebible. Lo que preocupaba a los maestros supremos era que habían sentido algunas fluctuaciones inusuales hace un tiempo. Incluso cuando estaban lejos, esas fluctuaciones eran tan brillantes como una cerilla en la oscuridad. Esas fueron claramente las fluctuaciones causadas por alguien que atravesó su reino de cultivo actual.
Pero cuando llegaron aquí, no vieron nada. Bajo la atenta mirada de todos, los rostros de Chonghyu y el compañero de Jianba estaban llenos de amargura, sus expresiones eran mucho peores que tomar una pastilla amarga. Ambos habían presenciado la muerte de Jianba a manos de Yan Kai, lo que los había sacudido hasta la médula. Para cuando volvieron a sus sentidos, los maestros supremos ya habían llegado aquí para investigar después de notar la conmoción. Como resultado, no pudieron irse. Si intentaran irse ahora, definitivamente se verían obligados a quedarse. Los maestros supremos habían estado atrapados aquí durante demasiado tiempo, por lo que cualquier movimiento inusual definitivamente atraería su atención, y mucho menos una perturbación que excediera los límites de su fuerza actual. ¿Quién estaba aquí? Alguien preguntó de repente. Aunque era una pregunta aleatoria sin pies ni cabeza, el significado detrás de ella era obvio. Obviamente, el orador preguntaba quién había presenciado la muerte de Jianba. Nadie respondió. ¿Quién llegó aquí primero? Preguntó alguien. Todavía no hay respuesta, pero los ojos de los maestros supremos comenzaron a vagar entre sí, sus miradas cambiaron rápidamente cuando llegaron a cierto acuerdo tácito. Finalmente, todos los ojos se posaron en Chonghyu. Chonghyu frunció el ceño con enojo mientras miraba fijamente al colega invitado por Jianba. ¿Por qué solo me miras a mí? Él también estuvo aquí. Aunque originalmente los dos estaban en lados diferentes, claramente no tuvieron más remedio que unirse en este momento. Si no manejaban bien esta situación, podrían convertirse en enemigos públicos de todos los maestros supremos, por lo que no podían permitirse el lujo de ser descuidados. No había escapatoria de este reino tabú. Si se convirtieran en enemigos públicos, las cosas les resultarían difíciles en el futuro. ¿Quién mató a Jianba? Preguntó un anciano de baja estatura. Este anciano había estado atrapado en el reino tabú durante quién sabe cuántos años. No sería una exageración decir que era uno de los maestros supremos más antiguos del reino tabú. Al menos, estos 100 o más maestros supremos presentes habían llegado al reino tabú más tarde que él. No fui yo, aclaró rápidamente Chonghyu, no soy tan capaz. El maestro supremo que estaba a su lado también rápidamente negó. Yo tampoco lo maté. ¿Tú estuviste aquí primero, no viste quién lo hizo? Preguntó el anciano bajito. Aunque fue el único que habló, representó a todos. Bueno, Chonghyu vaciló por un momento. Sabía que pasara lo que pasara, no podía evitar este asunto. En lugar de provocar la ira de todos, bien podría decir la verdad. Después de comprender este punto, finalmente respondió. Yan Kai lo mató. ¿Quién es Yan Kai? El anciano bajito frunció el ceño. Nunca antes había oído hablar de este nombre. Era un recién llegado cuyas fortalezas Dao se habían manifestado en un río. Llegó hace unos 8000 años, explicó alguien. El anciano finalmente entendió. Parece que tengo alguna impresión de él, pero ¿cómo podría un recién llegado matar a Jianba? ¿Dónde está? Se fue, respondió Chonghyu. ¿A dónde fue él? Se fue de este lugar. Los maestros supremos quedaron atónitos por un momento antes de mirar a Chonghyu en estado de shock. Siendo el foco de atención de tantos maestros supremos, Chonghyu sintió como si una enorme montaña estuviera pesando sobre él. El maestro supremo que estaba a su lado sutilmente se alejó de él, trazando una línea clara entre ellos. ¿Dijiste y que dejó este lugar? Preguntó el anciano bajito. Aunque su tono se mantuvo tranquilo, su corazón estaba alborotado. Hermanos, hermanas, no hay necesidad de que me miren así, él realmente se fue. Este amigo y yo lo vimos con nuestros propios ojos, afirmó Chonghyu mientras señalaba al maestro supremo que acababa de alejarse de él. El rostro del hombre se ensombreció, pero sabía que no podía evitarlo. Todo lo que pudo hacer fue prepararse y asentir. Sí, se fue. Chonghyu sonrió y dijo. ¿No se sintieron todos atraídos por esas extrañas fluctuaciones? Seré sincero contigo, según los rumores, hay dos formas de abandonar el reino tabú, y el segundo método es aparentemente cierto. Yan Kai usó ese método para abandonar este lugar. Es más, cuando rompió las restricciones aquí, pareció pasar también al siguiente reino, lo que le permitió matar a Jianba. Desde la antigüedad, se había transmitido que había dos formas de escapar del reino tabú. Una era luchar y matar constantemente a otros maestros supremos. Mientras mates a suficientes maestros supremos, tendrás la oportunidad de abandonar este lugar. El segundo era que suficientes personas de tu universo original te recordaran y desearan tu regreso. Nadie sabía si el primer método funcionaría o no, porque pocas personas morían en el reino tabú.
Pero ahora, el segundo método había demostrado ser eficaz. Si Chonghyu no estaba mintiendo, Yan Kai había abandonado el reino tabú usando este método. En estas circunstancias, no había necesidad de que Chonghyu mintiera, todos lo sabían muy bien. ¿Cómo es eso posible? Una vez que lleguemos aquí, los habitantes de nuestros mundos se habrían olvidado rápidamente de nosotros. Sin ningún recuerdo, ¿cómo pueden recordarnos? Esto es simplemente imposible, cuestionó alguien. Chonghyu extendió las manos y dijo: no lo sé. En cualquier caso, Yan Kai me dijo hace mucho tiempo que su mundo nunca lo olvidaría. Quizás porque salvó su universo, la gente de ese mundo todavía lo recuerda. A los maestros supremos todavía les resultaba difícil aceptar esto, porque desde la antigüedad hasta ahora, nunca había habido un precedente de que alguien abandonara este lugar. Pero ahora, un recién llegado que había entrado hace solo 8000 años había hecho precisamente eso. Esto les dio envidia, pero al mismo tiempo también vieron un rayo de esperanza. Si alguien podía salir de aquí, significaba que este reino tabú no era una prisión de la que no podían escapar, era simplemente que no habían encontrado el camino correcto. Definitivamente era imposible contar con los métodos de Yan Kai. Sin mencionar quién sabe cómo su mundo aún lo recordaba, la razón principal era que solo había estado aquí durante 8000 años. Los demás simplemente llevaban aquí demasiado tiempo. Antes de Yan Kai, el maestro supremo anterior que llegó aquí lo hizo hace unos 20.000 años. Después de decenas de miles de años, todos los rastros de su existencia en su mundo habrían desaparecido hace mucho tiempo. ¿Puedes echar un vistazo al siguiente reino después de romper las restricciones aquí? ¿Qué clase de reino es ese? Preguntó el anciano bajito. Chonghyu negó con la cabeza, no sé a qué reino llegó, pero una vez que se abrió paso, casualmente rompió la espada de Jianba con solo 2 dedos. Todos los maestros supremos se quedaron sin aliento en estado de shock. Lo que esos 2 dedos destruyeron no fue solo una espada, sino el Dao de Jianba. Uno solo podía imaginar qué reino asombroso debió haber alcanzado Yan Kai en ese instante. Todos, antes de que Yan Kai se fuera, me dijo que encontraría una manera de rescatarme. Aunque no sé si podrá hacerlo, si lo hace, todos aquí tendrán nuevas esperanzas de encontrar una salida. Chonghyu lanzó otra noticia que emocionó a todos. En un instante, las expresiones de todos los maestros supremos presentes cambiaron. Mediodía después, los maestros supremos finalmente se dispersaron. Chonghyu dejó escapar un largo suspiro y se secó el sudor de la frente. Aunque también era un maestro supremo y no temía a ningún individuo en el reino tabú, ser observado por cientos de maestros tan fuertes como él todavía se sentía como si lo hubieran apuñalado varias veces. Si no hubiera dicho esas palabras en el último momento, Chonghyu creía que estos tipos lo habrían atacado juntos y luego lo habrían interrogado para obtener más información. Incluso si ya había divulgado todo lo que sabía, sin embargo, todo fue diferente una vez que pronunció esas últimas palabras. Mientras todavía desearan abandonar el reino tabú, no le pondrían las cosas difíciles en el futuro. De hecho, si alguien se atreviera a ponerle las cosas difíciles, se convertirían en enemigos públicos de este reino tabú. Capítulo 6008. Creación del mundo. Un enorme río se extendía a través del vacío, sus aguas crecían ferozmente, con olas subiendo y bajando una tras otra. Yan Kai estaba sentado con las piernas cruzadas sobre este enorme río, formando un conjunto de profundos sellos con las manos. A medida que sus manos se movían, el agua del río pasaba por estados de agitación y calma. La miríada de fortalezas de Daos también ondularía con la corriente en el río. Habían pasado varios años desde que Yan Kai regresó del reino tabú. Cada vez que recordaba sus absurdas experiencias de los últimos años, Yan Kai no sabía si reír o llorar. El día en que finalmente regresó del reino tabú, todos sus familiares vinieron a recibirlo entre lágrimas, quejándose del dolor de la separación. Poco después, todos regresaron juntos al límite estelar, y después de enterarse de la noticia de su regreso, todos se regocijaron. En los 8000 años posteriores a la desaparición de Yan Kai, todos los recuerdos que tenían sobre él se habían borrado, pero en el momento en que regresó, todos los recuerdos desvanecidos se restauraron. Nadie sabía qué poder extraordinario podría causar algo así. Solo Yan Kai pareció notar algo. Después de eso, Yan Kai fue puesto bajo arresto domiciliario. Él, un poderoso experto que había superado el reino del cielo abierto, que había alcanzado un reino sin precedentes nunca antes visto, que podía invocar el viento y la lluvia con solo mover la mano, en realidad había sido puesto bajo arresto domiciliario.
Quienes lo pusieron bajo arresto domiciliario no fueron otros que Yan Yinfen y Don Suzu. Sus esposas también estaban bajo arresto domiciliario como él. Según sus padres, estaban envejeciendo. Ya era un milagro que hubieran podido dar a luz a Yang Shue en el pasado, pero no había forma de que tuvieran más hijos. Entonces, la responsabilidad de continuar el linaje de la familia Yan recayó directamente sobre los hombros de Yan Kai. La pareja de ancianos no le hizo ninguna exigencia escandalosa, solo que él debería tener tantos hijos como esposas tuviera. Por lo tanto, cada una de sus esposas debe dar a luz al menos un hijo. Cumplida esta condición, los liberarían. En términos de fuerza, sus padres, naturalmente, no eran oponentes de Yan Kai y él podría escapar fácilmente si realmente quisiera. Sin embargo, sus padres también habían dicho que si su hijo no filial se atrevía a desobedecerlos esta vez, se golpearían la cabeza contra el pico del cielo alto hasta morir. A Yan Kai no le quedó otra opción. Según sus padres, Yan Kai se había estado cultivando durante muchos años y había explorado muchos mundos, grandes y pequeños. Había estado en constante movimiento. Pero ahora que el mundo estaba en paz y su cultivo ya había llegado al límite, no había nada de qué preocuparse en este mundo. Como tal, debería prestar atención a continuar con el linaje de la familia Yan. Indefensos, Yan Kai, Su Yan, Yu Rumen y los demás fueron encerrados en un pico solitario en el Palacio del Cielo Alto. No fue hasta varios años después que Yan Kai salió de la cima de la montaña con una mirada cansada en su rostro, sus ojos hundidos y su rostro pálido. Justo detrás de él había un gran grupo de hermosas mujeres con grandes barrigas. Yan Yinfen y Don Suzu estaban encantados. Como decía el refrán, hay que presionar a la gente para que obtenga resultados. En el pasado, habían intentado que Yan Kai continuara con su línea de sangre, pero él siempre los había ignorado con todo tipo de excusas. Si hubieran sabido que sería así de simple, lo habrían puesto bajo arresto domiciliario hace mucho tiempo. Después de haber completado esta misión vital, Yan Kai finalmente tuvo tiempo de ponerse al día con sus viejos amigos. Mi Jinlun y los demás estaban naturalmente conscientes de lo que estaba pasando con Yan Kai en los últimos años. Entonces, no pudieron evitar burlarse de él cuando finalmente se encontraron. Pronto, Yan Kai se enteró de la situación actual de la raza humana a través de los otros maestros del Noveno Orden. Con el fin de la guerra hace más de 8000 años, el clan de la Tinta Negra fue completamente aniquilado y el universo finalmente alcanzó un estado de paz. Ahora, la raza humana era la única gobernante del mundo. Sea como fuere, las cicatrices de incontables años de guerra eran difíciles de borrar. Los 3000 mundos solían ser extremadamente prósperos, pero ahora, aparte de aquellos en el territorio del cielo alto y el territorio de la miríada de monstruos, los mundos del universo en el resto de los grandes territorios habían sido completamente corrompidos por la fuerza de la tinta negra o habían sido destruidos hacía mucho tiempo. Se podría decir que el espacio habitable para la raza humana se había reducido enormemente. Originalmente, se podían ver rastros de actividad humana en cada gran territorio, pero ahora, todos los humanos supervivientes estaban reunidos en el territorio del cielo alto y el territorio de la miríada de monstruos, y más del 90% de ellos vivían en este último. De hecho, debido a la escasez de recursos de cultivo, las dos cunas del reino del cielo abierto, el mundo de la frontera estelar y el mundo de los monstruos incontables, habían sido esencialmente evacuadas y acordonadas. La raza humana no se atrevió a dejar que demasiadas personas vivieran en estas dos cunas del reino del cielo abierto, no fuera que nacieran demasiadas buenas plántulas y no hubiera recursos para nutrirlas. Si el número de personas aptas para el cultivo aumentaba, pero no había recursos con los que cultivar, definitivamente estallarían peleas por los recursos de cultivo, lo que finalmente conduciría al caos. Actualmente, la población que vive en límite estelar y mundo miríadas de monstruos era extremadamente pequeña, y si uno quisiera ingresar a estas dos cunas del reino del cielo abierto, tendría que someterse a una rigurosa serie de pruebas y selecciones. Este era el estado actual de la raza humana. Habían ganado la guerra, pero fue una victoria pírrica. Sin embargo, no pudieron hacer nada al respecto. El clan Tinta Negra simplemente había causado demasiado daño a los 3000 mundos. Además, la raza humana no tenía los medios para reparar estos mundos corruptos del universo. Si no se encontraba una solución, la raza humana tendría muchos días oscuros por delante. Afortunadamente, Yan Kai había regresado del reino Tadú, y en este momento, estaba reparando un mundo del universo. Este era un gran territorio deshabitado.
Quizás este gran territorio alguna vez estuvo lleno de actividad humana, con sus mundos universales ricos y prósperos. Sin embargo, después de la ocupación del clan Tinta Negra, todo lo que quedó fue un silencio sepulcral y todos los mundos del universo habían muerto. El enorme río espacio-tiempo se extendía a través del vacío, con mundos del universo flotando arriba y abajo en el río, y las fortalezas del Dao fluctuando rítmicamente. La fuerza de Tinta Negra que había corrompido estos mundos del universo fue rápidamente eliminada y luego enviada a la puerta de la fuente profunda por Yan Kai para ser sellada. Después de eso, Yan Kai desarrolló el Yin y el Yang, luego armonizó los 5 elementos, lo que dio origen a los 10.000 grandes Daos. El flujo del tiempo en el río espacio-tiempo era diferente al del mundo exterior, y con el cultivo actual de Yan Kai, este flujo había alcanzado un grado extremadamente exagerado. Quizás transcurrían 1000 años dentro del río por cada respiro que pasaba en el mundo exterior y el mundo del universo sin vida recuperó lentamente su vitalidad en el río espacio-tiempo. De repente, una pequeña figura salió y caminó hacia el lado de Yan Kai antes de fruncir los labios con frustración. Está vacío afuera, no hay nada aquí, qué aburrido. Yan Kai se volvió ferozmente hacia él y le lanzó una mirada furiosa. Es todo culpa tuya. La figura inmediatamente trató de explicar. ¿Qué tienen que ver las malas acciones de Mo con este pequeño 11? La pequeña figura que estaba junto a Yan Kai en este momento no era otra que Little Eleven, o más bien, era la misma persona que Yan Kai había visto en la ciudad del amanecer del mundo primordial. Hace 8000 años, Yan Kai derrotó a Mo y lo selló con la puerta de la fuente profunda. Sin embargo, como el ser más antiguo de este universo, incluso Yan Kai fue incapaz de destruir completamente a Mo. Después de todo, la fuerza de Tinta Negra era un poder que nació al principio del universo. Mientras el universo siguiera existiendo y mientras hubiera oscuridad en los seres vivos, la fuerza de Tinta Negra nunca se extinguiría. Sin embargo, Yan Kai hizo un esfuerzo para extraer la conciencia nacida de este poder de la puerta de la fuente profunda. Esta conciencia era Pequeño 11, que estaba de pie a su lado. Estrictamente hablando, Mo era Little Eleven, pero estos dos eran diferentes. En otras palabras, Little Eleven no estaba poniendo excusas, de hecho no era Mo. Durante la era antigua temprana, había luchado junto a los 10 ancestros marciales para proteger a la raza humana. Solo Mu había notado el problema en Mo en ese momento. Ella había establecido la gran restricción de la fuente de los cielos primordiales y había sellado a Mo antes de que su conciencia se corrompiera por completo. Posteriormente, bajo los arreglos secretos de Mu, la fuente de Mo fue dividida en 3000 piezas y sellada en diferentes mundos del universo mientras Mu mantenía la conciencia de Mo a su lado para protegerlo. A diferencia de lo que hizo Mu, el actual Pequeño 11 no era un niño débil en Ciudad Amanecer que ni siquiera tenía la fuerza para estrangular a un pollo. De lo contrario, no habría podido vagar solo por el vacío. Al mirar el río caudaloso que se extendía a través del vacío ante él, Little Eleven no pudo evitar preguntarse. Hablando de eso, ¿en qué reino estás ahora? Little Eleven desconocía por completo el hecho de que Yan Kai estaba atrapado en el reino Tadú, ya que Mo fue sellado por Yan Kai después de su derrota, y Little Eleven fue liberado hace solo unos días. Sin embargo, Little Eleven se sorprendió al descubrir que la fuerza de Yan Kai era mucho mayor que la última vez que Mo luchó con él. Parecía haber ido más allá del alcance del reino del cielo abierto. Little Eleven calculó que incluso si Mo hubiera estado en su apogeo, aún no sería rival para el actual Yan Kai. ¿Se supone que eres un maestro en el reino de la creación, no puedes ver a través de mi cultivo? Preguntó Yan Kai en lugar de responder. Little Eleven explicó, sacudiendo la cabeza. Esa es una afirmación falsa. Mo nunca alcanzó el reino de la creación. A lo sumo, podría describirse como un maestro del reino pseudo-creativo. La razón principal por la que Mo pudo crear el clan de Tinta Negra es por las propiedades únicas de la fuerza de Tinta Negra, no porque Mo hubiera alcanzado el reino necesario. Pero tú, eres diferente. Tu cultivo actual ha excedido de hecho el reino de los cielos abiertos, así que tengo mucha curiosidad por saber a qué reino has llegado. Yan Kai ya había notado que algo andaba mal con el reino de la creación de Mo hace mucho tiempo, pero en ese momento, su fuerza y visión eran simplemente insuficientes. Como tal, no pudo determinar nada. Ahora que Little Eleven lo había admitido personalmente, Yan Kai no se sorprendió demasiado. Mi reino, murmuró Yan Kai antes de sacudir la cabeza, nadie ha llegado a este reino antes, así que no sé cómo debería llamarse. Dicho esto, rápidamente cambió sus sellos manuales antes de levantarlos hacia el río espacio-tiempo, haciendo un movimiento de agarre.
Al momento siguiente, Yan Kai agarró el enorme río, lo sacudió suavemente y gritó: «Ve». Inmediatamente después, pequeños granos de arena fueron lanzados desde el río del espacio-tiempo uno tras otro y comenzaron a expandirse rápidamente. Sorprendentemente, estos granos eran mundos del universo. Estos mundos universales eran los mundos universales restantes de este gran territorio. Originalmente, habían sido corrompidos por fuerza de la tinta negra y estaban desprovistos de vida. Algunos incluso fueron destruidos por la explotación de recursos del clan Tinta Negra. Pero ahora, todos estos mundos del universo habían cambiado por completo. Aunque no había seres sintientes en ellos, cada uno de estos mundos del universo parecía completamente nuevo, sin rastro de fuerza de tinta negra en ellos. Los ruinosos mundos del universo habían sido reparados y estaban llenos de grandes daos perfectos. Además, cada uno de estos mundos del universo era exuberante y verde, lleno de vida y vigor. Estos mundos del universo ya estaban repletos de vitalidad, por lo que darían origen a sus primeras formas de vida en tan solo unos años. Incluso con la vasta experiencia de Little Eleven, todavía estaba sorprendido por esta increíble vista. Los mundos del universo no eran artefactos ni muebles. No eran algo que pudiera repararse tan fácilmente. Sin embargo, estos mundos del universo devastados habían sido devueltos a la vida por Yan Kai. Esto no era algo que un humano normal pudiera hacer. Crear algo de la nada, una habilidad divina para crear un mundo nuevo, realmente asombroso. Al ver los mundos del universo volar hacia el vacío y detenerse lentamente en ciertos puntos, Little Eleven no pudo evitar suspirar de emoción. Sintió que sus pecados se habían reducido significativamente. Al escuchar esto, Yan Kai levantó una ceja y una sonrisa apareció en su rostro. Entonces llamémoslo reino de la creación mundial. ¿Eh? Little Eleven quedó atónita, pero rápidamente se recuperó y murmuró: el reino de la creación mundial, es bastante apropiado. En el pasado, el horno del universo creó todos los mundos, pero ahora, el río espacio-tiempo de Yan Kai también pudo crear mundos del universo. El río del espacio-tiempo fue modelado a partir del río infinito dentro del horno del universo, y el río infinito fue la base de todo el horno del universo. Todos los mundos del universo en este universo habían sido creados por el río infinito. Yan Kai sintió que su propio río del espacio-tiempo alcanzaría el nivel del río infinito tarde o temprano. Vayamos al siguiente lugar. Yan Kai se puso de pie y corrió hacia el gran territorio adyacente, con Little Eleven siguiéndolo de cerca. Capítulo 6009. El futuro. Sin embargo, cada gran territorio por el que pasó Yan Kai tenía sus mundos universales que alguna vez estuvieron muertos y ahora irradian nueva vitalidad. Para cuando Yan Kai terminó de restaurar todos los grandes territorios en los 3000 mundos, ya habían pasado 1000 años. Luego, Yan Kai pasó otros 1000 años haciendo lo mismo en los mundos del universo en el campo de batalla de Black Ink. Después de 2000 años, los 3000 mundos completos e incluso el campo de batalla de Tinta Negra ya no estaban desolados y áridos como lo habían sido en el pasado. Una vez más estaban llenos de vitalidad infinita. Con el tiempo, estos mundos del universo definitivamente podrían producir nuevos recursos de cultivo, y el creciente número de humanos se convertirían lentamente en los amos de estos mundos del universo. El mundo del vacío era originalmente el pequeño universo de Yan Kai, la cristalización del cultivo de su vida, su base misma, pero ahora, se había despojado de su pequeño universo y lo había convertido en un mundo del universo real, colocándolo en el territorio del cielo superior, junto al límite estelar. Hizo esto después de romper los grilletes del reino del cielo abierto y avanzar al reino de la creación del mundo. Fue una hazaña bastante increíble. Al enterarse de esto, todos los maestros del noveno orden quedaron totalmente conmocionados, pero considerando que era obra de Yan Kai, pudieron aceptarlo. Después de todo, él era el único maestro del reino de la creación mundial en la historia de la raza humana, por lo que cualquier tipo de hazaña absurda e imposible de repente se volvió perfectamente normal para él. En ese momento, en algún lugar de Void World, Yan Kai miró a un niño frente a él y lo exhortó de manera seria. Dejaré a Little Eleven a tu cuidado. Si hay alguna anomalía, séllelo inmediatamente, me ocuparé de él cuando regrese. Aunque el niño no parecía muy mayor, habló con voz firme como un mayor. Entendido, hermano mayor. La apariencia de este niño tenía cierto parecido con Fan Tianzi. De hecho, no era otro que Fan Tianzi.
Después de que Yang Kai usara el arte de reconstitución de la fuente de los tres seres para avanzar al reino del cielo abierto de noveno orden, Fan Tianzi y Thunder Shadow perdieron sus cuerpos físicos, pero sus conciencias permanecieron en el mar del conocimiento de Yang Kai, acompañándolo durante muchos años. Debido a la singularidad del arte de reconstitución de la fuente de los tres seres, si bien eran clones del alma de Yang Kai, también eran entidades independientes. A lo largo de los años, mientras Yang Kai reparaba los mundos del universo, también había estado pensando en cómo traer a Fan Tianzi y Thunder Shadow de regreso al mundo de los vivos. No podía permitirles permanecer en su mar del conocimiento para siempre sin un cuerpo de carne. La reencarnación fue ciertamente una buena elección, pero en ese caso, lo más probable es que pierdan sus recuerdos originales y se conviertan en otra alma desconocida. Después de todo, no era lo mismo que cuando lanzó su técnica secreta y dejó muchos sellos en sus clones del alma, asegurando que sus clones del alma tomaran conciencia de su misión y recuerdos en el momento adecuado. Finalmente, cuando Yang Kai decidió despojarse de su pequeño universo, se le ocurrió una idea autóctona. Eso era para integrar la fuente del mundo vacío en Fan Tianzi y Thunder Shadow, permitiéndoles reencarnar junto con el mundo mismo. De esta manera, no solo podrían conservar sus recuerdos originales, sino que también se convertirían en los maestros del mundo vacío. A partir de entonces, compartirían el mismo destino que el mundo vacío. Si uno sufría, todos sufrían, y si uno prosperaba, todos prosperaban. Mientras el mundo vacío no fuera destruido, serían inmortales. La base del pequeño universo de Yang Kai era extremadamente sólida, y ahora que se habían convertido en maestros de este mundo del universo, les sería más fácil progresar en el futuro. Era fácil prever que los 3000 mundos tendrían dos maestros superiores más en un futuro cercano. Yang Kai también había dejado a Little Eleven aquí para ser vigilado por Fan Tianzi y Thunder Shadow, ya que sería muy inconveniente para él llevar a Little Eleven durante el resto de su viaje. Después de que el niño Fan Tianzi respondió, un gatito negro sentado en su hombro también asintió y habló como un humano. Miau, hermano mayor, no te preocupes, si hay algo malo con este mocoso, el segundo hermano y yo lo golpearemos hasta muerte. Una mirada de angustia y frustración apareció en el rostro de Little Eleven mientras reprendió. No me hagas sonar como un demonio malvado, al menos muestra algo de respeto básico hacia un mayor como yo. El gatito inmediatamente dejó escapar un bufido. Entonces, me despediré, asintió Yang Kai antes de elevarse hacia el cielo. Las miradas del trío lo siguieron hasta que Yang Kai finalmente desapareció de su vista. Un momento después, el niño, Fan Tianzi, y el gatito, Thunder Shadow, miraron juntos a Little Eleven, lo que le hizo fruncir el ceño. ¿Qué quieres? El gatito gritó. Vamos a darle una paliza, miau. Dicho esto, su figura dejó imágenes residuales mientras se abalanzaba sobre la cara de Little Eleven, mientras su par de garras de gato golpeaban furiosamente, dejando múltiples imágenes residuales. El pequeño Once gritó de sorpresa, y justo cuando estaba a punto de esquivarlo, el niño, Fan Tianzi, lo arrojó al suelo. Un momento después, dos humanos y un gatito yacían en el suelo con sus caras negras y azules. Thunder Shadow jadeó mientras decía. Hace mucho tiempo que quiero darte una paliza. Satisfactorio. Al niño Fan Tianzi no le fue mejor. Le sangraba la nariz, pero había una sonrisa de satisfacción en su rostro. La cara de Little Eleven estaba cubierta de marcas de garras. Sin duda, era mucho más fuerte que estos dos, pero este era Void World, y el niño Fan Tianzi y Thunder Shadow eran los maestros de este lugar. Little Eleven solo estaba buscando problemas al ser hostil con ellos mientras estaba dentro de los límites de este mundo universo. Por lo tanto, su lucha finalmente terminó con ambos bandos derrotados y heridos. No obstante, Little Eleven declaró obstinadamente. Una vez que me recupere, me ocuparé de ustedes dos. Fuera de Void World, cuando Yang Kai llegó al vacío, lo que vio a continuación lo tomó por sorpresa, porque había muchas caras familiares esperando. Dejando de lado al grupo de mujeres lideradas por Su Yan, Yu Rumen y los demás, muchos de los maestros del noveno orden también estaban aquí. ¿Cómo se filtró mi paradero y? Yang Kai reflexionó en secreto por un momento, preguntándose cómo se delató. Todo lo que pudo decir fue que sus esposas lo entendían demasiado bien. ¿Estás planeando emprender un largo viaje? El viejo antepasado Xiao Xiao lo miró y preguntó. Sí, asintió Yang Kai. Le hice una promesa a alguien. Al menos tengo que intentar salvarlo. Dentro del reino Tabú, Chonghyu no mentía cuando les dijo a los muchos maestros supremos que Yang Kai había jurado salvarlo.
Yan Kai de hecho le había enviado una transmisión de sentido divino justo antes de irse declarándolo. Chon Hyu había ayudado bastante a Yan Kai durante sus 8000 años en el reino Tabú. Además, los dos compartían los mismos ideales. Si era posible, Yan Kai quería rescatarlo del reino Tabú, a pesar de que no tenía idea de dónde estaba el universo de Chon Hyu. Probablemente tomaría mucho tiempo y esfuerzo encontrarlo, y no había garantía de que su viaje diera algún resultado. Habiendo caído en el reino Tabú, el mundo de Chon Hyu se había olvidado de él hace mucho tiempo. Incluso si Yan Kai encontrara su hogar, es posible que no pueda descubrir ningún rastro de la existencia de Chon Hyu. Sin embargo, como dice el refrán, da lo mejor de ti y deja el resto a los cielos. También quiero encontrar una manera de superar los grilletes del método del reino del cielo abierto. El método del reino del cielo abierto que la raza humana estaba cultivando actualmente fue comprendido por los 10 ancestros marciales del árbol del mundo y transmitido a través de los siglos. El método del reino del cielo abierto permitió a la raza humana afianzarse en este mundo y les dio la oportunidad de convertirse en los señores supremos de este universo, pero al final, este método de cultivo fue defectuoso. A todos los cultivadores que ascendieron al reino del cielo abierto se les impusieron límites innatos. Obviamente, ese sistema de cultivo era imperfecto. En el reino Tabú, Yan Kai había entrado en contacto con muchos maestros supremos de diferentes universos, cada uno de ellos tenía un método de cultivo diferente, pero muy pocos de sus métodos tenían grilletes tan obvios como el reino del cielo abierto. Como dice el refrán popular, las piedras de otras colinas se pueden usar para pulir el propio jade. Por lo tanto, el propósito de Yan Kai al aventurarse a explorar era, en primer lugar, encontrar rastros de Chon Hyu y, en segundo lugar, estudiar los sistemas de cultivo de otros lugares para ver si podía usarlos para mejorar el método del reino del cielo abierto. Ahora que la raza humana estaba prosperando y se habían restaurado innumerables mundos del universo, incluso el campo de batalla de Tinta Negra, originalmente desolado y en ruinas, había recuperado su vitalidad, los humanos ya no necesitaban preocuparse por el espacio vital y los recursos de cultivo. Yan Kai sintió que era hora de centrar su atención en cuestiones futuras. Además, no solo existía su universo en el vasto e infinito vacío. Aunque ya había llegado al reino de la creación del mundo, nadie podía decir con absoluta certeza que no existían existencias más fuertes que él allí afuera. Si un día un maestro de otro universo viniera a invadir, su lado debe tener la fuerza suficiente para protegerse. Esta fue también una forma de preparación para los días de lluvia. Si puedes encontrar algo así, ¿podríamos llegar al reino de la creación mundial?, preguntó Xian Shan. Probablemente no, Yan Kai negó con la cabeza. Había experimentado de primera mano el avance hacia el reino de la creación mundial, por lo que conocía el método para hacerlo y comprendió que no era algo que pudiera lograrse resolviendo los grilletes del reino del método del cielo abierto. Más bien, este avance se debió más a oportunidades, suerte y varias otras condiciones. La situación ideal es permitir que la raza humana actual avance a través del reino del cielo abierto sin verse afectada primero por sus grilletes innatos. Originalmente, un cultivador que ascendió directamente al reino del cielo abierto de tercer orden tendría un límite superior del quinto orden, pero si Yan Kai encontrara una solución a este defecto, entonces un maestro de tercer orden no solo podría alcanzarlo. El sexto orden en el futuro, pero también podría cultivarse hasta el límite de lo que podría lograr, tal vez incluso alcanzando el noveno orden algún día. En ese caso, la raza humana, con la ayuda de 2 cunas del reino cielo abierto, podría dar a luz aún más maestros del octavo y noveno orden. Si un maestro del noveno orden quisiera abrirse paso hacia el reino de la creación del mundo, primero tendría que estudiar los 10.000 grandes daos. Cuando su dominio de los grandes daos hubiera alcanzado un cierto nivel, finalmente podría tocar el tabú de este mundo. Finalmente, si esa persona pudiera romper la restricción del reino del tabú, entonces avanzaría hacia el reino de la creación del mundo. Yan Kai ya había atravesado este camino, por lo que si los maestros del noveno orden tomaran este camino nuevamente en el futuro, sería un poco más fácil y relajado que cuando se aventuró en él por primera vez. No es una mala idea, asintió Ni Jinglun en señal de reconocimiento. Entonces te deseo todo lo mejor, pero no podremos brindarte mucha ayuda en este asunto. Solo puedes contar contigo mismo. Con Yan Kai confirmando la existencia del reino de la creación del mundo, los maestros del noveno orden estaban todos cultivando y estudiando diligentemente los misterios de varios grandes daos. Además, con el cultivo actual de Yan Kai, no podrían brindarle ningún apoyo incluso si lo acompañaran.
Yan Kai asintió antes de volverse hacia sus esposas. Yu Rumen declaró con un bufido. Puedes olvidarte de dejarnos atrás esta vez. Aunque las otras mujeres no dijeron nada, sus expresiones decididas hablaban por sí solas. Yan Kai sonrió, entonces, vayamos juntos. El grupo de mujeres inmediatamente estalló en aplausos. Obviamente estaban muy contentos porque no esperaban que Yan Kai estuviera de acuerdo tan fácilmente. Inmediatamente, el grupo de mujeres se reunió alrededor de Yan Kai, charlando y riendo. Árbol viejo. Yan Kai de repente gritó al vacío. Vamos. En respuesta a su llamada, el fantasma ilusorio del árbol del mundo apareció en el campo de visión de todos. El imponente árbol gigante ya no estaba sin vida como solía estar. Más bien, era exuberante y rebosante de vitalidad. No solo eso, sino que también colgaban innumerables frutas del mundo de sus ramas. En el pasado, Yan Kai había tomado prestado el poder del árbol del mundo para viajar al gran límite de las ruinas antiguas desde el borde del universo. Esto hizo que el árbol viejo consumiera demasiada energía y cayera en un profundo sueño. Solo cuando Yan Kai regresó después de llegar al reino de la creación mundial y comenzó a usar su río espacio-tiempo para reparar los mundos del universo en los diversos grandes territorios, el viejo árbol se despertó lentamente de su letargo. El árbol del mundo estaba estrechamente conectado con los mundos del universo en los 3000 mundos. El ascenso y la caída de todos estaban conectados entre sí. Cuando el clan de la tinta negra ocupó los 3000 mundos, el árbol del mundo estuvo envuelto en un miasma de energía gris durante muchos años, lo que lo dejó en un estado desolado. A medida que los mundos del universo murieron uno tras otro, las frutas que colgaban de sus ramas también comenzaron a marchitarse y caer. Esto hizo que el viejo árbol se marchitara y envejeciera. Había que darse cuenta de que estos frutos del mundo eran la encarnación de la vitalidad de los diversos mundos del universo. Si los mundos del universo estaban vivos, sus frutos correspondientes estaban frescos y vivos; si los mundos del universo morían, sus frutos correspondientes se marchitaban y caían. Además de los innumerables mundos del universo que Yan Kai había reparado durante los últimos miles de años, también había colocado los 3000 mundos del universo que Mu había dejado atrás en su río del espacio-tiempo en los diversos grandes territorios. No solo eso, Yan Kai también había restaurado los mundos del universo en el campo de batalla de tinta negra. A la luz de esto, la vitalidad del árbol viejo había aumentado significativamente y la cantidad de frutos que colgaban de él era más del doble que cuando estaba en su pico anterior. En el pasado, era imposible que el árbol viejo manifestara su figura fuera del límite de las grandes ruinas antiguas, pero ahora podría hacerlo fácilmente. Su grueso tronco podría dar la apariencia de un árbol viejo, pero no tenía marcas que mostraran su edad. Más bien, parecía mucho más joven que antes. Se podría decir que desde que Yan Kai comenzó a reparar los mundos del universo, los días del viejo árbol se habían vuelto cada vez más cómodos. Viejo árbol le sonrió alegremente a Yan Kai mientras extendía una rama que envolvía a Yan Kai y a las diversas mujeres, antes de que gradualmente comenzara a brillar en verde. Cuando el brillo se desvaneció, Yan Kai y los demás habían desaparecido. En el límite de las grandes ruinas antiguas, cuando Yan Kai y los demás reaparecieron, el árbol viejo retiró suavemente sus ramas envueltas alrededor de ellos y luego envió más de 10 plántulas, clones del árbol del mundo, a Yan Kai con otra rama. Tenga cuidado en su viaje, aconsejó viejo árbol antes de activar su fuerza, enviando a Yan Kai y a los demás fuera del límite de las grandes ruinas antiguas. Cuando reaparecieron, ya estaban parados en el borde del campo de batalla de tinta negra. Yan Kai guardó con cuidado las 10 plántulas, ya que eran necesarias para su viaje de regreso. Seguramente este sería un viaje largo y arduo, por lo que sin la guía del viejo árbol, incluso un maestro del reino de la creación mundial como él podría perderse en el vacío sin fin. Basándose en su experiencia de la última vez que regresó de tierras lejanas, Yan Kai hizo que el árbol viejo preparara algunas plántulas con antelación. De esta manera, cuando se aventurara en las profundidades del vasto e infinito vacío, podría plantar las plántulas en algunos mundos del universo que encontrara y usarlas para contactar con el árbol viejo. Además, esto también ayudaría a fortalecer los cimientos del árbol viejo, porque los mundos del universo con clones del árbol del mundo plantados en ellos se incluirían en el rango de teletransportación del árbol viejo. Todos los mundos del universo dentro de este rango quedarían impresos en el cuerpo de viejo árbol, manifestándose en forma de frutas del mundo. Con toda probabilidad, el alcance de teletransportación del árbol del mundo aumentaría con la exploración de Yan Kai.
Quizás después de que Yamkai encontrara un nuevo universo, podría conectarlo a los 3000 mundos y viajar libremente entre ellos. Yamkai convocó un buque de guerra, tras lo cual todos se reunieron en la cabina. Esposo, ¿hacia dónde debemos ir? Vayamos por este camino. Muy bien, quédate quieto. Bien, si todos viajamos al aire libre, ¿qué pasa con nuestros hijos? Su abuelo y su abuela los están cuidando, no hay necesidad de preocuparse. Además, ya no son niños. Padre y madre deben estar muy felices con tantos nietos y nietas. Da mucha envidia. Pero se han hecho viejos, ¿podrán cuidarlos? Su tío y su tía también los están cuidando. Es mocoso de Yang Xiao, solo lo he visto unas pocas veces a lo largo de los años. Pen. Oye, si quieres hablar, habla. ¿Por qué cierras la puerta? No me importa. Big Sister ya ha dado a luz a 2, pero yo solo he dado a luz a 1, quiero tener otro hijo también. Esposo, no puede ser injusto. Esto no es algo que pueda decidir, no me rompas la ropa, hablemoslo. El fin. Silabin. No estoy seguro de por qué el autor dijo que los niños están jugando en el regazo de sus abuelos en padre y madre deben estar muy felices con tantos nietos y nietas. Han pasado algunos miles de años desde que quedaron embarazadas. Entonces, ya deberían haber crecido. Cambió. Además, no me importa, la hermana mayor ya había dado a luz a 2, pero yo aún no he dado a luz, yo también quiero tener un hijo. Esposo, no puede ser imparcial. Técnicamente, todas estaban embarazadas cuando fue a arreglar los mundos del universo. Entonces esto no tiene sentido. Cambió. En general, fue un final agradable. Hay agujeros en la trama aquí, pero en general, creo que este fue un final satisfactorio. Continuaré con las historias paralelas como estaba planeado. Estaré transmitiendo en vivo mientras escribo los capítulos para poder recibir sus comentarios. El capítulo 6010 ya está terminado. Detallaré más en otra fecha. Silabina, de todos modos, me gustaría agradecer a todos por ayudar. En esta novela de larga duración. Este es el primer proyecto que retomé y ha estado en marcha durante más de 7 años. Me gustaría agradecer a Peu Lasergun por estar siempre ahí durante todo el viaje. Leo y Dael por estar conmigo durante tanto tiempo. A los otros traductores, como Asish, Raikov, Tia y Hon, por ayudarnos. Además, me gustaría agradecer a todos los lectores. Nunca hubiéramos llegado a este punto si no fuera por su apoyo. Ustedes también ayudaron a que este proyecto llegara de buen puerto. De lo contrario, con los primeros 4 capítulos por semana, creo que estaría muerta antes de terminar esto, jaja. El autor tenía otra obra, El gran sabio de la humanidad. También estamos traduciendo eso. Con suerte, lo completaremos también. Por alguna razón, el autor ha incluido a Yamkai en El gran sabio de la humanidad. No aparecerá hasta los últimos capítulos. Veamos si podemos llegar allí. Peu Lasergun aquí. Vaya, y comencé a trabajar en este proyecto como un proyecto paralelo o aleatorio mientras disfrutaba la novela. En ese momento parecía que incluso podría abandonarse debido a la falta de traductores, así que ofrecí al azar mi propia traducción para continuar hasta que alguien más calificado se hiciera cargo. 7 años y 5000 capítulos después, aquí estamos y soy más del tipo detrás de escena, así que seré breve y simple. Gracias a todos los lectores y miembros del equipo, pasados y presentes, de Divine Dao Library por hacer esto posible. Ha sido un viaje salvaje. En cuanto a lo que viene a continuación, creo que lo pensaré y te lo haré saber por la mañana igual. Y... aquí Dael. Esto se siente extraño. Este es también mi primer proyecto. Se unió a principios de los años 1316 para ser específicos. Gran carrera y mucha diversión. Gracias por todo el apoyo. Únase a nosotros para el próximo proyecto. El gran sabio de la humanidad. Lo entendí desde el principio. Definitivamente vale la pena leerlo. Y... chicos, ¿quieren dejar algún comentario? Este es el último capítulo de todos modos. Lo mejor es empezar con una explosión. Tu canal BK Novelas. Bueno, aquí finaliza otra novela, fue agradable esta historia mientras duró. Gracias por su apoyo y seguirme en mi canal. Si puede apoyarme con algo en mi PayPal se le agradece muchísimo, mi PayPal se encuentra en la descripción. Y no se olviden suscribirse, darle un me gusta y dejar un comentario.